El cielo nocturno se extendía entre las montañas al sur de la provincia de Xian-Shaanxi. El joven guerrero escupió sangre y lanzó una mirada llena de rencor a sus enemigos. Ellos se acercaban lentamente, mientras la chica de la misión lo llamaba joven líder del culto y le ordenaba que se rindiera y aceptara la muerte. Él simplemente apretó los dientes y luego sonrió, diciendo que, obviamente, sabía de la existencia de una fuerza maligna que quería verlo muerto. Pero, para ser llamados un escuadrón de sangre despiadada, habían pasado demasiado tiempo luchando lado a lado. Todos guardaron silencio, hasta que la chica se quitó la máscara y declaró que el culto demoníaco necesitaba cambios. Por eso ellos, el grupo llamado Sangre Cruel, decidieron matarlo, a pesar de toda la amargura que sentían. El joven solo rió, diciendo que eso era una excusa barata para asesinarlo. En la práctica, eso demostraba que ni siquiera un juramento al escuadrón Sangre Cruel tenía valor frente al poder. La chica levantó la mano y dijo que él podía pensar lo que quisiera. Ella alzó su espada contra él, y el joven, al ver su reflejo en la hoja, pensó que así era como iba a morir. Tomó la espada del suelo, retrocedió unos pasos y declaró que el jefe del consejo demoníaco era su padre. Era hora de demostrar que el hijo no estaba lejos del padre. Su nombre era Cheon Bobak. Tenía 17 años, y era el joven líder de un culto demoníaco. Apuntando la espada hacia ellos, sonrió y les dijo que atacaran. Pero, de repente, un chico cayó del cielo y, al chocar con Cheon, le rompió las vértebras con el impacto. El joven cayó al suelo junto al cuerpo sin vida de Cheon y se sentó, frotándose la mano por el golpe. Miró a los guerreros frente a él y preguntó dónde estaba. Después de 4 años de universidad pedagógica, 2 de servicio militar y otros 2 preparando el examen para ser profesor, finalmente había pasado. Su nombre era Kim So-Hun y tenía 28 años. Para ser sincero, nunca quiso estudiar. Lo que realmente quería era una fuente de ingresos estable y cómoda. Pero con los precios de las viviendas subiendo más rápido que los salarios, eso parecía imposible. Ahora, trabajando como profesor, pensaba que hasta era bueno que algunas personas murieran. Después de todo, había una forma de multiplicar el dinero cientos o miles de veces, acciones y criptomonedas. Sin embargo, su saldo actual mostraba una pérdida de 1.40, 3.58, 38-31 negativa. Miró su celular por unos segundos, sin reacción, y se sintió profundamente afectado al imaginar que lo había perdido todo. Poco después, el autobús escolar llegó al templo, y los estudiantes llenaron el estacionamiento. La profesora pidió que todos se organizaran, pues iban a visitar la tumba real. Intentando hablar más alto, vio al profesor So-Hun. Lo llamó y le preguntó si podía reunir a los alumnos, pues estaba resfriada y sin fuerzas para gritar. Al ver que él no respondía, lo llamó de nuevo, esta vez en voz baja. Al darse cuenta de que no respondería, dijo a los alumnos que era hora de avanzar. Los niños la siguieron hasta la entrada de la exposición de la tumba real. Al entrar, se dispersaron por el pasillo, observando las reliquias. So-Hun pensó que prefería morir antes que cuidar a esos niños. Solo quería salir de allí, pero vio a un alumno entrar en el área prohibida. El niño desapareció tras una puerta con el cartel de no entrar. La puerta se cerró, y So-Hun se preguntó qué era eso. No vio el rostro del alumno por la oscuridad, pero reconoció el uniforme escolar. Se quedó parado unos segundos, reflexionando. Luego suspiró profundamente y fue hacia el área restringida, quejándose de que ni triste podía estar en paz. Abrió la puerta y miró hacia adentro, abriendo los ojos por lo que vio. Frente a él había un antiguo pasillo con columnas envueltas en raíces. Se quedó inmóvil y se preguntó si ese lugar realmente formaba parte de la tumba real. Vio a un alumno doblar la esquina y corrió hacia él. Lo tomó por el hombro y le dijo que estaba prohibido entrar allí. El alumno se giró lentamente y lo llamó profesor So-Hun. Reconoció a Yoo Deokwa, de la clase 2B, y se preguntó por qué alguien tan callado haría algo así. De repente, Deokwa frunció el ceño y dijo que era mejor salir rápido de allí. So-Hun no respondió nada. El alumno lo advirtió que, si se quedaba, una poderosa maldición caería sobre él. El profesor permaneció en silencio, suspiró y lo llamó tonto. Gritó que eso era todo lo que podía hacer, y que, si había una maldición, que así fuera. Antes de terminar la frase, notó un brillo dorado a su lado. En el suelo, había una pila de monedas de oro. Se quedó boquiabierto, preguntándose de dónde salían esas monedas. Cubrió la boca sorprendido, se acercó y mordió una de ellas, notando que era oro puro. Deokwa también se acercó a la pila para examinar mejor, pero al mirar alrededor, su rostro se tensó al ver espíritus malignos volando entre las monedas. Concluyó que tenía razón todo el tiempo. Esas monedas albergaban espíritus oscuros. En un instante, So-Hun y Deokwa se miraron. So-Hun estalló en carcajadas aún más fuertes al recordar su saldo negativo y comentó que la movilidad social no pasaba
pasaba de un sueño en su realidad. Guardó la moneda dorada en el bolsillo y dijo que solo dos cosas podían cambiar eso: acciones y criptomonedas. Cuando perdió todos sus ahorros en inversiones que llevaban meses subiendo, pensó que el destino se estaba burlando de él. Se quitó el abrigo y empezó a trenzar una bolsa improvisada, diciendo que la vida ofrecía oportunidades y él no sería tan tonto como para desperdiciarla. Mientras metía las monedas rápidamente en la bolsa, Deokwa lo advirtió que de esa forma acabaría maldito. Sohun respondió preguntando cómo eso sería diferente de la vida que ya llevaba, que más parecía un infierno. Siguió juntando monedas y cuestionó si eso realmente era una maldición, pues el mundo ya era horrible sin eso. De repente, el suelo bajo sus pies se rompió con un estruendo, y ambos se miraron con puro miedo. Enseguida, fueron lanzados al subsuelo, y Sohun se preguntó por qué eso estaba pasando justo ahora. Mientras caían al abismo, una voz resonó, diciendo que aquel que perturba la paz del rey merece ser condenado. Él la escuchó claramente, y la voz continuó: tendría que pasar por ese mundo, enfrentar desafíos y vivir entre los muertos hasta el final. Su cuerpo comenzó a encogerse, entró en pánico y empezó a gritar. Poco después, el sistema apareció y notificó que había despertado como jugador. Recibió la clase de nigromante y la habilidad de invocar un esqueleto, pero solo podría crear uno después de matar a un enemigo. Pensó que demonios, mientras caía sobre el cuerpo del joven líder del culto y se quejaba del dolor en el trasero. Miró sus propias piernas y notó que los pantalones le quedaban grandes, luego miró sus manos y vio que estaban más pequeñas. Apretó los dientes, sospechando que había rejuvenecido. En ese momento, notó a los guerreros frente a él y se preguntó qué tipo de baile de máscaras era ese. Sus expresiones estaban distorsionadas y se preguntó qué había pasado con sus rostros. Después, volvió la mirada hacia Cheon, el líder del culto sobre quien había caído, y se dio cuenta de que todos notaron que estaba muerto. Sohun observó el cuello del joven, que estaba torcido en un ángulo imposible. El sistema confirmó: se cumplió la condición, ya que la muerte fue causada directamente por él, y ahora podía invocarlo. Sohun quedó aterrorizado, pero antes de poder reaccionar, alguien lo atacó. Notó el ataque y se lanzó hacia un lado, gritando. Una chica apuntó su espada hacia él y dijo que no dejarían testigos. Ordenó que lo mataran también, y los guerreros estuvieron de acuerdo. Sohun quedó en shock, intentando entender lo que acababa de decir. Querían matarlo. Apretando los dientes, creyó haber entendido todo. Probablemente estaban furiosos porque había matado a uno de sus aliados. Comenzó a retroceder lentamente, diciendo que todo había sido un accidente. Pidió que se calmaran y explicó que solo había caído del cielo. Pero los soldados no lo escucharon y avanzaron gritando que debía morir. Sohun huyó desesperado, convencido de que las palabras no lo salvarían. Pero entonces tropezó con su propio pie y cayó al suelo. En el mismo instante, una espada perforó su hombro, arrancándole un grito de dolor. El dolor era tan intenso que gritó con todas sus fuerzas, el sonido resonando alrededor. La chica afirmó que ese era su castigo por haber matado a su joven líder. Dijo que lo enviaría al otro mundo sin dolor. Sohun pensó que esa loca estaba delirando. Ella lo hirió con la espada, pero no la retiró, y él sintió un dolor indescriptible. ¿Así iba a morir? Patéticamente, en un bosque extraño, en un rincón cualquiera del mundo. Recordó todo lo que había vivido: el servicio militar, cuánto estudió y cómo se convirtió en profesor. Cerró la mano con fuerza y lamentó no haber usado ni una sola moneda de oro. De repente, una ventana del sistema apareció frente a él. Leyó el contenido. Ahora podía invocar a su primer guerrero esqueleto. Lágrimas corrieron por los ojos de Sohun, que comenzó a pensar con más claridad. Normalmente, Sohun se preocuparía por sus pertenencias, pero en ese momento, el desespero era más fuerte. Gritó con fuerza, llamando al esqueleto. Un brillo intenso surgió a su alrededor. Todos los guerreros cercanos cerraron los ojos por el resplandor. Se preguntaban qué estaba ocurriendo. El sistema informó que había realizado su primera invocación con éxito. El primer guerrero invocado podía utilizar parte de las habilidades que tuvo en vida. El esqueleto también compartiría algunas de sus capacidades con el invocador. La ventana del sistema parpadeaba frente a Sohun, haciéndole girar la cabeza. En realidad, Kim So-hun estaba mirando hacia otro punto. Vio el cuerpo de Cheon comenzar a levantarse. La chica quedó en shock, exclamando que el joven líder del culto estaba vivo. Dijo que eso era imposible, pues su cuello había sido roto. La piel del rostro de Cheon comenzó a desprenderse, cayendo en pedazos al suelo. Los guerreros de sangre cruel quedaron horrorizados con la escena. Humo oscuro envolvió el cuerpo, revelando solo un esqueleto de pie. El esqueleto crujió la mandíbula,
listo para luchar. Uno de los guerreros del escuadrón entró en pánico. La chica lo notó y avanzó con su espada contra el esqueleto. Intentó impedir el golpe, pero no tuvo tiempo. La hoja cortó al guerrero por la mitad. El esqueleto se detuvo por un instante y miró a los demás. Todos los demás guerreros estaban paralizados. So-Hun seguía observando al esqueleto atentamente. Una nueva ventana del sistema apareció frente a él. Leyó que la invocación se había completado con éxito. Ahora, el esqueleto estaba completamente bajo su control. So-Hun respiró hondo y entendió lo que estaba leyendo. Una sonrisa pensativa surgió en su rostro. Se levantó, aún sujetando el hombro herido. Se colocó detrás del esqueleto y dio su primera orden. Le mandó que matara a cada uno de ellos, como un niño jugando con un poder recién descubierto. Cuando So-Hun estaba en la escuela, el profesor dijo que era su turno de hablar. So-Hun levantó la mano con alegría, se levantó de su asiento y les dijo a los demás alumnos que su nombre era So-Hun. Él sueña con hacerse rico. Ese era un sueño que tenía desde la infancia. Para lograrlo, trabajó sin parar, sin escatimar esfuerzos. Y aunque no era como lo imaginaba, al final, cuando su sueño casi se hizo realidad, se encontró al borde de la muerte. En el bosque oscuro entre las montañas, apareció un destello púrpura brillante que provenía de un guerrero esqueleto. So-Hun quedó boquiabierto ante esa escena silenciosa que cubrió a los guerreros de sangre cruel con una ola de miedo. El esqueleto tomó su arma y, con un salto, atacó a los enemigos. Ajustando la espada con más comodidad, mató al primer guerrero que se cruzó en su camino. Otro guerrero que estaba detrás se asustó mucho. Un momento después, vio al esqueleto de Cheon encima de él, levantando la espada. Con un golpe de la hoja, lo mató. La chica se puso nerviosa, diciendo que no debían entrar en pánico. Debían estar listos para atacar. Kagen seguía observando desde afuera y se preguntaba qué estaba ocurriendo allí. La chica gritó que, aunque el joven líder se hubiera convertido en un esqueleto, seguía siendo él. Debían cortarle los miembros, así no podría moverse. So-Hun comenzó a preocuparse. La chica gritó que un esqueleto no podía tener energía interna. Todo lo que podía hacer era blandir su espada de un lado a otro. Tenían que atacar sin miedo. So-Hun la escuchó y pensó: técnica con espada, energía interna, posturas. Sería mejor si no entendiera nada de eso. Darse cuenta de ello lo hizo sonreír y pensar que no quería admitirlo, pero no había dudas, había entrado en el mundo de las artes marciales. El esqueleto abrió ligeramente la boca, liberando vapor, y dijo algo ininteligible. Los guerreros se congelaron y temblaron de miedo al escucharlo. La chica, al notar su reacción, pensó que eran unos críos. Apretó los dientes y corrió hacia adelante, diciendo a todos que se apartaran. Miró con determinación al esqueleto y gritó que ella misma cortaría la cabeza del joven líder. Apenas se acercó a él, este defendió su ataque de inmediato. Chispas volaron con el impacto, y su mano tembló con la fuerza del choque. El esqueleto rápidamente giró la espada, levantó la hoja y la agitó, contraatacando. Ella bloqueó el golpe. Las dos espadas chocaron con un estruendoso sonido metálico, y el cuerpo de la chica tembló al instante. El esqueleto decidió usar otra técnica. Giró bruscamente, alejándose de su espada. Se movió detrás de ella, apuntando la hoja hacia un costado. La chica no reaccionó. Miró fascinada al esqueleto que estaba a punto de matarla y pensó que esa era la técnica marcial del joven líder. En el mismo momento en que la espada atravesó su cuerpo, la sangre fluyó de su boca. Su cuerpo sin vida cayó al suelo. Tras terminar la lucha con ella, el esqueleto miró a los otros guerreros, infundiéndoles un miedo salvaje. Sus cuerpos temblaban, gritaron de horror y atacaron al enemigo desde todos los lados. Uno de los guerreros se acercó demasiado y quedó atrapado. Una espada lo atravesó. Apretó los dientes, empujando más la hoja. Pero no tuvo en cuenta algo. El otro era un esqueleto. El esqueleto loco se giró de inmediato hacia el guerrero. Una mueca de horror y sorpresa quedó congelada en su rostro. Un segundo después, ya estaba muerto. Otro guerrero atacó al esqueleto por la espalda y lo atravesó con una espada, pero el esqueleto giró inmediatamente y le cortó las manos. El siguiente también clavó su espada en la espalda del esqueleto, y fue acompañado por otro que lo atravesó por el pecho, pero no le causó ningún daño. Eso era inmortalidad. Ninguno de sus ataques afectaba al esqueleto que había regresado de entre los muertos. En ese mismo momento, el esqueleto mató a dos con un solo corte de su hoja y arrancó la espada incrustada entre sus huesos. Lanzó dos espadas al suelo, y So-Hun lo miró y luego miró a su alrededor. El campo de batalla estaba lleno de cadáveres y el lugar, congelado. El esqueleto miró a su dueño y dijo algo, pero So-Hun no apartó los ojos de los cuerpos y tragó saliva nerviosamente, pensando que era la primera vez en su vida que presenciaba una masacre así. Recordó que había sido él quien dio la orden de matarlos a todos, y su mirada estaba llena de horror. So-Hun pensó que no tenía otra opción. O era uno de ellos, o ellos eran de él. Con un grito,
So-Hun se agarró el hombro herido y se alejó hacia un costado, diciendo que necesitaba salir de allí. Tal vez aún había alguien más en el lugar. So-Hun se detuvo al notar un brillo a un lado y miró más de cerca, recordando cómo había recogido monedas en una bolsa, y pensó que era su bolsa. Caminó hacia ella y dijo que eso era un alivio. So-Hun ya lo había olvidado. Todo había sido por ese propósito. So-Hun ató la bolsa y miró hacia el río, en cuya orilla se sentó. Viendo su reflejo, su rostro parecía más joven. La barba por afeitar y las ojeras bajo sus ojos habían desaparecido. No estaba equivocado. So-Hun realmente se había vuelto más joven. Siguió mirando su reflejo en el agua, y en un momento sonrió. So-Hun se levantó y pensó que, en el fondo, no le importaba si era joven o no. No importaba qué tipo de mundo fuera. So-Hun se echó la bolsa al hombro y pensó que, mientras tuviera dinero, no le importaría en absoluto, incluso si fuera el infierno. Después de eso, Ain vagó en una dirección desconocida, pasando entre los cadáveres del escuadrón de sangre viciosa. El tiempo pasó. En medio de las grandes miríadas de montañas, en el pabellón real del culto demoníaco, había un palacio donde un anciano estaba sentado en un trono. La chica frente a él se arrodilló, y él dijo que el escuadrón de sangre viciosa había sido aniquilado. La chica encapuchada sonrió y respondió que ya lo sabía. El anciano rió, y luego soltó una carcajada completa, diciendo que eso era divertido, muy divertido. La chica sintió la presión que venía de él, y una gota de sudor frío recorrió su rostro. El anciano le dijo que debía ir a las llanuras centrales. La chica sonrió y respondió que así lo haría, como él ordenara. Cayó la noche. La taberna del lago del este estaba llena de vida. Las chicas servían comida y los visitantes bebían. Un hombre en una mesa bebió alcohol y dijo que era excelente. Su amigo le sirvió un poco más y comentó que parecía estar de buen humor. Aprovechando, le preguntó si algo bueno había sucedido. El otro respondió que acababa de darse cuenta de lo divertido que era vivir. Su amigo dijo que eso era gracioso. No pensó que escucharía eso de alguien que siempre se quejaba de estar aburrido. El hombre rió y preguntó si ya había oído los rumores. Había rumores de que una nueva estrella sagrada había aparecido. Su amigo se sorprendió y preguntó si hablaba de la espada de la pequeña tormenta lunar, Jinan. El hombre negó con la cabeza y dijo: eso hace tiempo que quedó en el olvido. En ese mismo momento, un joven con túnica blanca salió de una habitación en el segundo piso, y el hombre dijo que el nombre de aquel joven era el Rey. Su amigo quedó visiblemente sorprendido al oír eso. ¿El Rey? ¿Ese es el apodo del novato?, preguntó, incrédulo. El otro hombre asintió y explicó con calma: son como títulos, comunes en el mundo de las artes marciales. Normalmente, se otorgan según la apariencia del arma o la técnica usada. Hizo una breve pausa antes de concluir con una sonrisa curiosa. Pero nunca antes un recién llegado en Mirum fue llamado simplemente Rey. El hombre sonrió y preguntó si quería conocerlo también. Aunque los rumores aún no se han extendido mucho, él ya es la nueva estrella de Miram, el Rey. Su amigo no supo qué responder, y de repente se escucharon los pasos de un joven en la escalera. Los hombres se giraron lentamente hacia el sonido, y el joven comenzó a bajar lentamente las escaleras, atrayendo todas las miradas. Los trabajadores y visitantes de la taberna estaban sorprendidos. ¿Sería ese realmente el Rey del que todos hablaban? El joven bajó las escaleras y luego señaló a la posadera, diciéndole que le trajera aquella cosa. Ella asintió entusiasmada, y uno de los visitantes preguntó si realmente era él. El posadero trajo una campana para el joven, y el hombre, al mirar, vio que era una campana grande. Después de eso, el joven levantó la mano con la campana y comenzó a hacerla sonar, atrayendo la atención hacia él. Todos los visitantes gritaron de alegría de inmediato, y solo uno de los hombres no entendía lo que estaba ocurriendo. Su amigo le explicó que, una vez que sonara la campana, toda la comida sería gratis. El hombre pensó que el rey pagaría por todos. Sus amigos sonrieron e iban a decir su nombre, pero todos comenzaron a cantar el apodo del Rey Dorado. Interrumpiéndolo por un momento, el rey levantó la mano para pedir silencio. Su nombre es Kim So-Hun. Observando a los clientes animados de la posada, Kim So-Hun reflexionaba. Había sido profesor de secundaria, pero ahora era conocido como Kim Kayen, el Rey Dorado. Levantó su copa de licor y comentó que todos necesitaban un trago, animando a los meseros a atender a los visitantes con entusiasmo. El nombre del Rey Dorado resonaba por toda la taberna, y So-Hun se dio cuenta de que ya llevaba 3 semanas en esa aldea. En ese corto tiempo, incluso había ganado algo de peso. Considerando que estaba en el mundo de las artes marciales, le parecía aceptable. Mientras bebía, concluyó que no había razón para preocuparse. Con todas esas monedas de oro, podía vivir cómodamente el resto de su vida. Además, su cuerpo ahora parecía joven. Juzgando por su piel y estatura, debía tener unos 16 años. Se preguntó si estaría permitido beber a esa edad,
pero enseguida desechó la preocupación. Pensaba que, con 31 años de edad real, eso no hacía diferencia. Y si alguien se indignaba, bastaba con lanzar unas monedas. Al fin y al cabo, el oro en ese mundo abría cualquier puerta. De repente, un hombre le arrojó licor en la cabeza, y el ambiente quedó congelado en silencio. Todos en la posada observaron la escena con asombro. So-Hun, sin embargo, solo sonrió, aún con la copa en la mano. Un grupo de bandidos rodeó la mesa, y quien lo había mojado lo llamó gordo, diciendo haber oído que él era el famoso Rey Dorado. Exigió que entregara todo lo que poseía si quería seguir con vida. Aquel hombre era miembro del grupo conocido como Bandit, los científicos de vacaciones. So-Hun no respondió de inmediato. Bebió el contenido de su copa con calma y, con una amplia sonrisa, fijó la mirada en el agresor. El bandido desenvainó su espada, alzando la hoja hasta el rostro de So-Hun, preguntando en tono amenazante si el empollón se estaba riendo de él. Parecía no comprender la actitud del otro. So-Hun simplemente suspiró tranquilamente y volvió a llenar su copa. En ese momento, un joven corrió hasta ellos, pidiendo al bandido que aceptara sus disculpas en nombre de So-Hun. Prometió llevárselo de allí, asegurando que no causaría más problemas. Sin embargo, el hombre respondió que ya era demasiado tarde. Según él, al desenvainar la espada, el destino de ese lugar ya estaba sellado. El muchacho intentó empujar a So-Hun para alejarlo, pero este no mostró resistencia. Curioso, So-Hun le preguntó qué estaba haciendo y lo instó a correr más rápido, pues le parecía todo eso muy deprimente. El bandido, irritado, arrojó al chico lejos y gritó indignado por la provocación. Quería entender por qué So-Hun actuaba de esa manera. Con una sonrisa, So-Hun explicó que encontraba interesante el mundo de las artes marciales. Beber le parecía bien, pero esa secuencia de eventos parecía no tener fin. Aconsejó al hombre que escuchara a los sirvientes mientras aún podía, pues le estaba ofreciendo una última oportunidad. La ira del bandido aumentó, pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo desde el segundo piso interrumpió la tensión. El techo se agrietó y se desplomó por completo. Con un impacto seco, algo cayó detrás del agresor. Este se giró lentamente y se encontró con un esqueleto, que crujía su mandíbula y repetía varias veces la palabra cerebro. El bandido quedó paralizado, sin creer lo que veía. So-Hun entonces tocó suavemente el hombro del esqueleto y dijo, con una sonrisa, que no era necesario matarlos, al fin y al cabo, eran solo bandidos. Sin embargo, su expresión cambió de repente, y afirmó que prefería enviarlos directamente al infierno. Las luces en las órbitas del esqueleto brillaron aún con más intensidad. Corrió de inmediato hacia los bandidos, que quedaron paralizados del miedo. So-Hun volvió a tomar su copa de licor, se sentó nuevamente y bebió mientras escuchaba los gritos desesperados. Tras vaciar la copa, se dirigió al dueño del establecimiento. Le entregó un puñado de monedas como pago por la comida y los daños causados. El anciano agradeció, y So-Hun subió a su habitación, aún escuchando los gritos de los bandidos. Pensó que tal vez sería buena idea dormir temprano ese día. En la calle, bajo la luz de la luna, apareció una joven caminando hacia la taberna. Su cabello ondeaba al viento y su silueta era suavemente iluminada por la luz lunar. Al observar el lugar, pensó que aquel era el famoso lago del este. Dan Sek-Yuson, de 16 años, era la hija mayor del clan Gan-Sudan. Se acercó a la entrada de la taberna y se detuvo al ver bandidos apaleados tirados en el pasillo. Sorprendida, permaneció inmóvil por un instante. Un joven que barría el suelo se giró y le preguntó si era una huésped. Luego pidió disculpas por el desorden, explicando que los clientes se habían peleado, algo bastante común en Miram, según él. Rió tímidamente, mientras Dan observaba a los bandidos tirados en estado de delirio, pensando que parecían perezosos. Aún así, consideró que la resistencia de sus hígados era digna de nota. Comentó, con un suspiro, que los alumnos de la academia se estaban acercando a esa región. Luego pidió al joven que simplemente le consiguiera una habitación. Él asintió, diciendo que la acompañaría. Mientras caminaban, notó un distintivo con un dibujo atado al cinturón de la chica, encontrándolo familiar. Ella notó su mirada y le preguntó si algo andaba mal. El joven dudó por un momento y empezó a disculparse. Explicó que su reacción fue inconsciente, ya que uno de los huéspedes también usaba un distintivo idéntico al de ella, con la imagen de un tigre. En ese momento, So-Hun estaba en su habitación con el esqueleto, y una etiqueta de riesgo de tigre estaba pegada a su capa. So-Hun rió, comentando para sí mismo que, cuanto más pensaba en el mundo de las artes marciales, más gracioso le parecía todo. Para él, no había nada especial allí, ya que hasta un simple esqueleto podía lidiar con cualquier situación. Al mirar al techo, preguntó en voz baja si todo eso era realmente una maldición. En su opinión,
parecía más una bendición. Entonces recordó el momento en que cayó en ese mundo. De repente, apareció una ventana del sistema y preguntó si eso era una bendición. So-Hun abrió los ojos, sorprendido, pues ya había oído hablar de eso antes. La ventana del sistema informó que él no era un residente de Miram. Confuso, So-Hun intentó entender lo que estaba ocurriendo y preguntó mentalmente al sistema. La respuesta fue que los visitantes que entraran en ese mundo sin invitación debían ser enviados de vuelta, protocolo de prueba. Antes de que pudiera leer más, la ventana apagó bruscamente la última palabra. Él siguió mirando la interfaz, aún en shock. Luego, el sistema informó que el protocolo de bienvenida había comenzado, iniciando la etapa de adaptación para el protocolo de liderazgo. Protocolo de bienvenida, etapa 1. Debía inscribirse en la venerable Academia de Artes Marciales. La ventana preguntó si aceptaba la misión. Más tarde, So-Hun mostró el distintivo a los sirvientes de la posada y explicó que ese diseño era usado por los alumnos aceptados en la venerable Academia de Artes Marciales. Afirmó que todo alumno de esa institución debía portar uno igual. El joven se mostró sorprendido y comentó que esa academia era la más respetada y famosa de todo el continente de Miram. Dijo que era el sueño de todos los clanes enviar a sus herederos allí. So-Hun pensó que, al día siguiente, él y la nueva alumna podrían ir juntos. Aunque no sabía a qué clan pertenecía, creía que, por haber perdonado a los bandidos, debía ser alguien amable y honesto. Mientras tanto, So-Hun reía con una expresión aterradora y aceptaba la misión en la ventana del sistema. Cuando le preguntaron por qué lo haría, comentó que sería mejor así. Después de todo, con tantas monedas, podría pasar el resto de la vida solo comiendo y divirtiéndose. Luego se tiró en la cama, diciendo que era hora de dormir para disfrutar el mañana. La ventana del sistema aún flotaba sobre él con una nueva pregunta. En cierto momento, comenzó a fallar, hasta desaparecer por completo. De repente, cientos de alertas aparecieron frente a él. Abrió los ojos bruscamente al ver varias ventanas del sistema surgiendo sobre él, con una inscripción clara: el castigo vendrá. Se levantó asustado, pensando en lo que estaba pasando. El sistema informó que había rechazado la misión, activando la maldición de la clase D. So-Hun cerró los ojos en medio de un dolor agudo y se preguntó qué ocurría. Sintió que sus manos ardían. Al mirar su palma, vio su piel y carne desprendiéndose hasta quedar en huesos. Entonces recordó el momento en que cayó al abismo y terminó en ese mundo. Gritó de dolor mientras una poderosa voz resonaba en su mente, declarando que aquel que perturbara la paz del rey merecía una maldición. So-Hun siguió gritando, sintiendo que su rostro y cuerpo se calentaban violentamente. Toda la grasa acumulada en los últimos días comenzó a derretirse. Cayó de la cama, exhausto, y empezó a gemir, retorciéndose de dolor. Se arrastró lentamente hasta el espejo, se agarró a la mesa con dificultad y se levantó. Su rostro estaba cubierto de sudor, y el aire que exhalaba parecía caliente como vapor. Al mirar su reflejo, no pudo creer lo que veía. Aterrorizado, observó que la mitad de su piel había desaparecido, dejando al descubierto solo huesos. La maldición decretaba que cualquiera que perturbara la paz del rey estaba condenado a vivir entre los muertos, enfrentando pruebas por toda la eternidad. So-Hun, ahora transformado en esqueleto, apenas podía creerlo. El esqueleto que estaba cerca observó la transformación y rió bajito al ver que el joven también había perdido su forma humana. So-Hun siguió mirando su reflejo, negando con la cabeza, repitiéndose a sí mismo que eso no podía ser verdad. De repente, apareció una ventana del sistema delante de él, confirmando que la clase del castigo había sido activada. La maldición del hombre muerto ya estaba en pleno funcionamiento. So-Hun maldijo en voz alta, frustrado, y pronto la ventana del sistema volvió a preguntar si deseaba aceptar la misión de unirse a la venerable Academia de Artes Marciales. Él gritó en respuesta, furioso con la insistencia del sistema, exigiendo que lo transformaran de nuevo en humano. Ignorando su pedido, apareció una nueva ventana informando que, si completaba la primera misión limitada, el castigo se reduciría. La pregunta era clara: ¿estaba dispuesto a aceptarla? So-Hun apretó los dientes, resignado a su nueva condición, y admitió que no tenía elección. Aceptó la misión, y el sistema reportó que había aceptado la bienvenida. La misión comenzaría a la mañana siguiente. Su primer objetivo era encontrar a una persona noble en la planta baja de la posada. La ciudad cayó en silencio con el pasar de la noche, hasta que los primeros rayos de sol iluminaron nuevamente la taberna. Sek Yu-son, que se había despertado recientemente, bajó las escaleras hasta el salón principal. Sus ojos recorrieron el lugar hasta fijarse en una grieta en el suelo, recuerdo de la pelea de los bandidos del día anterior. Pensó en la conversación que tuvo con el sirviente y recordó al nuevo alumno. Creía que, por haber derrotado a esos delincuentes, seguramente era una persona honesta y amable. Sonriendo con sus propios pensamientos, imaginó que, aunque no lo viera allí,
pronto se encontrarían en la academia. Mientras se preparaba para salir, pasos resonaron en la escalera. Se giró y vio a dos figuras bajando. Una estaba envuelta en una manta con estampado floral. La otra llevaba una capa adornada con el emblema de la venerable Academia de Artes Marciales. Sus ojos se fijaron en el rostro del segundo hombre. Era So-Hun, con la mitad del rostro oculta bajo una máscara. Al verlo, So-Hun reconoció inmediatamente el símbolo en su capa y lo asoció con los acontecimientos del día anterior. Su pensamiento se volvió un susurro interno de indignación. ¿Ese era el responsable del caos de ayer? Ella apretó los dientes, sin saber cómo debía actuar frente a él, ya que no había instrucciones claras. So-Hun la notó. Ella, al percibir su mirada, rompió el silencio con una sonrisa amable y se presentó como Sek-Yu-Son, del clan Dan. So-Hun solo la observó, evaluándola en silencio, preguntándose si esa joven era realmente alguien noble. Ella continuó sonriendo, sintiendo el peso de la tensión entre ellos. Intentando aliviar el ambiente, carraspeó y se disculpó, diciendo que quizás había sido un poco informal. Solo estaba emocionada por conocer a alguien que, como ella, había dado una lección a los bandidos. El sistema, entonces, reportó que la segunda etapa de la misión había sido completada. La tercera etapa comenzaría ahora. Debía seguir al noble hasta la venerable Academia de Artes Marciales. Si alcanzaba afinidad máxima, sería recompensado con una habilidad especial, la invocación de otro esqueleto. So-Hun suspiró al escuchar eso, insatisfecho con la misión. Una barra de proximidad apareció sobre la cabeza de So-Hun, indicando el nivel actual, 15 de enero de 2000. Pensó que, si esa barra llegaba al final, al menos podría invocar a otro aliado útil. Mirando al esqueleto, todavía envuelto en la manta floreada, So-Hun rió por dentro. Sin ese esqueleto, ya habría muerto hace mucho tiempo. Tener otro del mismo nivel sería, sin dudas, ventajoso. Sek-Yu-Son sonrió y dijo calmadamente que eso era genial. So-Hun, confundido, preguntó a qué se refería. Ella se sonrojó al darse cuenta de que había hablado alto y respondió con una dulce sonrisa que estaba feliz de poder caminar con él hasta la academia. Él no respondió inmediatamente, pero sintió que quizás valía la pena continuar. Pasó el tiempo, la luna ya brillaba en el cielo y siguieron caminando juntos por el camino. Sek-Yu-Son miró al hombre detrás de ellos y preguntó quién era y por qué estaba envuelto en esa manta. So-Hun respondió que era solo un favor, o, como él prefería llamarlo, un fetiche. Ella sintió comprensiva y comentó que había oído que las personas de las llanuras centrales tenían costumbres peculiares. Luego preguntó de qué secta venía. ¿Sería una secta ortodoxa prestigiosa?, se preguntó. So-Hun rió y respondió que no, era solo una secta pequeña. Ella se disculpó rápidamente, diciendo que solo pensaba que su secta era increíble. So-Hun sonrió y dijo que no estaba ofendido. Curiosa, quiso saber qué arma usaba. Dijo que amaba las espadas. Luego se detuvo, avergonzada, y pidió disculpas de nuevo. Explicó que en Han la gente valoraba sus armas como la propia vida, por lo que preguntar algo así era grosero. Visiblemente cansado de las preguntas, So-Hun soltó una risa agotada y dijo que también amaba las espadas. Ella siguió hablando, y él se preguntó si tenía un motor en la boca. ¿Por qué no se callaba? A pesar de eso, notó que el nivel de afinidad aumentaba con cada conversación. Por más irritante que fuera, eso era ventajoso. De repente, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Algo se movía entre los arbustos. Se detuvo. Al mismo tiempo, Sek-Yu-Son todavía hablaba cuando cuchillas volaron entre los árboles, yendo directamente en dirección a So-Hun. Él notó el ataque a tiempo. Sin dudar, empujó a Sek-Yu-Son hacia un lado, protegiéndola. Ella cayó, sintiendo el dolor de la caída, y abrió los ojos bruscamente. Todas las cuchillas estaban clavadas en la mitad izquierda del cuerpo de So-Hun. Asustada, preguntó por qué había hecho eso. Él la miró con una expresión calmada y preguntó si estaba bien. Ella asintió, preocupada, y dijo que sí. So-Hun sonrió, aún herido, y respondió que estaba muy bien. Inmediatamente después, la barra de proximidad se llenó por completo, y el sistema indicó que se había alcanzado el nivel máximo. Con eso, la misión adicional fue completada, permitiendo la invocación de un nuevo esqueleto. So-Hun suspiró profundamente, aliviado, y se apartó en sus pensamientos. Sentía que había escapado por poco de la muerte, y, afortunadamente, solo había invocado un esqueleto hasta ese momento. Poco después, figuras surgieron de los arbustos, lanzaron un ataque y comenzaron a acercarse lentamente. Uno de los invasores comentó que, si morían en ese ataque, al menos no tendrían que desperdiciar energía en vano. Otro agregó que, según los ancianos de Gansu, no había interés en luchar contra ellos. Todos sonrieron al acercarse a Sek-Yu-Son, quien desenfundó una espada mientras preguntaban quiénes eran esas personas. Sek-Yu-Son desvió la mirada hacia So-Hun, pensando que, por haber intentado protegerla, ahora sería su turno de hacer lo mismo y,
quizás, impresionarlo. Mientras se acercaban, uno de los bandidos sugirió que ella era la hija mayor del clan Gansudan. Ante eso, Seok-Yu-Song quiso entender cómo habían descubierto su identidad, pero los agresores no respondieron, solo sonrieron y apretaron los dientes con rabia. Uno de ellos apuntó la espada y dijo que gente con buenas intenciones no aparecía de la nada, y para los de malas intenciones, las explicaciones eran innecesarias. Tras esas palabras, Seok-Yu-Song se lanzó hacia adelante en un movimiento rápido, repitiendo mentalmente la idea de que aquellos que aparecen de la nada difícilmente tienen buenas intenciones. Sus ojos estaban llenos de rabia, y concluyó que, en ese enfrentamiento, quien atacara primero tendría la ventaja. Estaba decidida a cortarlos en pedazos. Entonces usó el arte secreto del clan Dan, la técnica de la espada Sol y Luna, y aplicó el primer movimiento, conocido como golpe del atardecer. La hoja casi alcanzó el rostro del oponente, y por un breve instante creyó haberlo golpeado. Sin embargo, el enemigo solo inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando con facilidad, lo que la sorprendió profundamente. Poco después, movió el cuerpo y sugirió que Seok-Yu-Song subestimaba demasiado a los ancianos, demostrando que sabía quién era ella, una descendiente del clan Dan. Inmediatamente después de esa provocación, le propinó un golpe en el estómago, haciendo que sangre saliera de su boca. Aún herida, ella no cedió. Apretó los dientes, saltó hacia atrás y aumentó la distancia entre ambos. Luego, enfundó la espada y decidió usar el segundo movimiento de la técnica, el torbellino a la luz de la luna. Con un gesto rápido, sacó la hoja nuevamente y la lanzó contra el rostro del enemigo. Él comentó que el golpe no estaba mal, pero que estaba claro que ella no se había preparado lo suficiente. En su opinión, si realmente pretendía matarlo, debería haber resistido más tiempo. Luego la agarró del cuello y la levantó del suelo. Seok-Yu-Song comenzó a toser y atragantarse, mientras la saliva le caía por la boca. Su cuerpo temblaba y, sin fuerzas, dejó caer la espada. A pesar de eso, aún logró murmurar que debía detenerse. El hombre entonces se acercó a los otros y observó a los ladrones. Uno de ellos preguntó si estaba bien. El agresor respondió lanzando a So-Hun al suelo, afirmando que el joven podría haber sobrevivido si hubiera fingido estar muerto, llamándolo estúpido. Mientras los demás bandidos empuñaban sus armas, el líder declaró que, aún así, esperaba no ser responsabilizado después, ya que eso era el verdadero espíritu de Miran. So-Hun permaneció en silencio y, tras una breve pausa, reflexionó sobre qué era Moram. Quedó profundamente impactado por lo que presenció. En ese lugar, las personas se saludaban con espadas, y la vida humana parecía valer tanto como una mosca. Paradójicamente, esa realidad le transmitió una sensación de libertad, algo que no experimentaba desde hacía décadas, cuando se veía limitado por las leyes. Ahora, ante situaciones como esa, no había espacio para dudas frente a la violencia. Entonces llamó al esqueleto, a quien nombró Golgol, diciendo que era su turno de subir al escenario. Golgol chasqueó la mandíbula varias veces, repitiendo Golgol, y avanzó con paso firme. Uno de los bandidos, al verlo, ordenó que los mataran de inmediato, afirmando que ninguno debía sobrevivir esa noche. Todos avanzaron al mismo tiempo. El esqueleto empuñó su espada y la blandió, pero los bandidos lograron esquivarla. Uno comentó que el golpe había sido demasiado lento. Sin embargo, algo cambió cuando notó que el esqueleto había cruzado la mirada con él. Esperaba ver alguna emoción, miedo, rabia, intención, pero esos ojos vacíos no expresaban nada. Al instante siguiente, la espada del esqueleto cortó su cuerpo por la mitad. Los demás se alarmaron al ver esa demostración de habilidad. La técnica del esqueleto les hizo entender que estaban frente a un verdadero maestro de las artes marciales, y concluyeron que era necesario detenerlo inmediatamente. Uno lanzó su arma, envuelta en cadenas, hacia él. La cadena apretaba cada vez más, inmovilizando los movimientos del esqueleto. El bandido que la controlaba gritó a los demás, avisando que ese era el momento justo para atacar. Pronto, otros bandidos rodearon al esqueleto por todos lados y hundieron sus cuchillas en él. Sin embargo, ninguno logró herirlo. El esqueleto soltó una risa ronca y presionó su espada contra la cadena. El bandido responsable quedó atónito, sin entender lo que pasaba, sintiendo que solo estaba atravesando aire. Visto permanecía a un lado, observando el intento desesperado de los bandidos, y comenzó a sospechar que podrían ser derrotados en cualquier momento. De repente, se le ocurrió una idea. Recordó que había recibido, como recompensa por una misión adicional, la habilidad de invocar otro esqueleto. Aprovechando la distracción de los enemigos, corrió rápidamente hacia el cadáver partido por la mitad de uno de los bandidos. Mientras los otros aún intentaban comprender por qué el esqueleto parecía invulnerable, So-Hun extendió la mano hacia el cuerpo y activó su habilidad de invocación. Inmediatamente,
un brillo intenso comenzó a emanar del cadáver. Las dos mitades del cuerpo se acercaron y se fusionaron, dando inicio a la transformación. El muerto comenzó a levantarse con un sonido pesado, mientras su piel se derretía, revelando solo los huesos. Finalmente, toda la carne se desprendió por completo, y el esqueleto recién formado giró la cabeza, con los ojos brillando intensamente. Un grito desgarrador resonó de los restos mortales del hombre. Luego, el sistema notificó a So-Hun que el segundo esqueleto había sido invocado con éxito y que recibiría parte de sus poderes. So-Hun, al ver la escena, se estremeció de repulsión y se cubrió el rostro con la mano. El sistema entonces le informó que, a partir de ese momento, podría cancelar la invocación en cualquier momento. Uno de los bandidos preguntó si el más joven entre ellos aún estaba vivo. El esqueleto, sin embargo, permaneció en silencio. Entonces So-Hun, retirando la mano del rostro, dio una orden directa al esqueleto para que matara a todos inmediatamente. El esqueleto gritó en respuesta y partió al ataque, cerrando el puño. Sus antiguos compañeros se congelaron al verlo, y uno reconoció la técnica, murmurando que ese era el temido puño del vacío. En ese instante, el golpe alcanzó a uno de los bandidos. Otro preguntó desesperado qué estaba pasando, queriendo saber si el más joven aún estaba vivo. El líder respondió secamente, ordenándole que dejara de decir tonterías, porque nadie podía vivir solo con huesos. Eso era, según él, solo una manifestación de las artes oscuras. Mientras tanto, el esqueleto llamado Golgol comenzó a chasquear la mandíbula rítmicamente. Presionó aún más las cadenas hasta que, con un movimiento brusco, se liberó de las ataduras, lanzando a los bandidos lejos. Rió luego, haciendo que los enemigos se congelaran de puro horror. Sin dudar, blandió su espada y mató a uno de los atacantes de un solo golpe. Después, se dirigió a otro bandido, que se preparaba para contraatacar, pero no tuvo tiempo. El segundo esqueleto lo alcanzó con el puño del vacío, lanzándolo a un lado. Ahora, los dos esqueletos luchaban juntos, sincronizados. El líder de los bandidos se quedó atrás, viendo horrorizado la carnicería. Escuchaba los gritos, los sonidos de la carne siendo desgarrada y, tomado por el pánico, murmuró que eso era imposible. Todos sus hermanos menores estaban muertos. Se preguntaba cómo había pasado eso. En el campo de batalla, solo quedaban los cuerpos esparcidos de sus compañeros y los dos esqueletos de pie sobre ellos. Ambos miraron al último sobreviviente y rieron. El hombre corrió hacia Seok-Yuson, decidido a al menos recuperar la mercancía. Agarró el paquete que estaba sujeto al cinturón de ella y disparó hacia el bosque, convencido de que eso era todo lo que necesitaba. Pero, de repente, escuchó el sonido de huesos moviéndose a su lado. Vio un esqueleto corriendo junto a él. Cuando el esqueleto giró el rostro en su dirección, el miedo se apoderó del hombre. Instantes después, su sangre brotó violentamente. Después de la batalla, So-Hun cargó a Seok-Yuson y la acomodó junto al tronco de un árbol. Suspiró profundamente mientras la observaba. En ese momento, escuchó un susurro proveniente de atrás. Uno de los esqueletos se acercaba y lo llamó, refiriéndose a él como Golgol. So-Hun se giró y confirmó que estaba de vuelta. El esqueleto entonces le mostró el paquete, mencionando el objetivo. So-Hun miró con atención, se acercó y tomó el objeto. Se preguntó por qué, al fin y al cabo, esos bandidos estaban detrás de un niño. Reflexionó por un momento y luego sonrió. Creía haberlo comprendido todo. Concluyó que solo podía tratarse de un tesoro. Desenvolvió el paquete y, al ver una caja dentro, rió anticipadamente, emocionado por lo que podría haber allí. Comentó para sí mismo que la caja, por sí sola, ya parecía valiosa. Sin embargo, al abrirla, fue sorprendido por algo completamente inesperado. Dentro había un smartphone. So-Hun se quedó confundido y se preguntó qué diablos hacía eso allí. So-Hun miró el smartphone en sus manos, confundido. No tenía sentido que eso estuviera allí. Se preguntaba por qué ese objeto había sido dejado en ese lugar, cuestionándose si sería algún tipo de broma. Parecía algo nuevo, pero ya maltratado, como si hubiera sido usado de manera descuidada. Pensó qué tipo de niño irresponsable haría eso. Se rascó la cabeza, visiblemente cansado. El esqueleto, entonces, dijo de forma interrogativa la palabra Golgol. So-Hun finalmente despertó por completo. Al ver el smartphone en sus manos, ella se preocupó inmediatamente. Dijo que él debería entregárselo a ella. Luego, agarró la espada caída en el suelo y, en tono respetuoso, afirmó que no le gustaría apuntar su hoja hacia quien la había ayudado. Entonces, hizo una petición directa. So-Hun permaneció en silencio por un momento, pero notó que su mano temblaba. Suspiró y,
Luego, sus ojos se llenaron de determinación. Dijo que tenía algunas preguntas para ella y que, si respondía, él devolvería el objeto. So-Hun respondió que podía preguntarle. Quiso saber quién los había atacado. Ella respondió que no sabía con certeza, pero que muchas personas estaban detrás del tesoro de su clan y probablemente eran uno de esos. So-Hun entonces preguntó sobre el smartphone. Se detuvo de repente y cuestionó si ella sabía qué era eso. Ella respondió que no sabía mucho, solo que ese objeto era la joya de la familia. Estaba segura de que, algún día, llegaría el momento de usarlo. So-Hun se preguntó qué estaba pasando en ese mundo. Pensó que no tenía sentido conservar un smartphone como una reliquia. Aún así, ella insistió una vez más para que se lo devolviera. Él concluyó que ella realmente no sabía nada. Decidió que, primero, necesitaba completar su misión. Después, podría ocuparse de eso. Cerró la caja, reflexionando que, si algo salía mal, la misión fracasaría. Finalmente, le entregó la caja a ella. Ella lo miró, sorprendida, sin poder creer que realmente la hubiera devuelto. Entonces, comenzó a inclinarse, pidiendo disculpas. Le alzó la espada de nuevo delante de su salvador. So-Hun respondió con naturalidad, diciendo que estaba todo bien. Sek-Yuson lo miró con ojos animados. El cielo comenzaba a clarear. Los primeros rayos de sol surgían detrás de las montañas. So-Hun y Sek-Yuson levantaron la cabeza y miraron al cielo. So-Hun, animado, comentó que estaban atrasados. Luego preguntó si eso significaba que realmente estaban atrasados. Ella respondió que, si no llegaban a la academia antes del atardecer, su admisión sería cancelada. So-Hun exclamó, en pánico, al escuchar la palabra cancelado. Pensó que, si no llegaba a tiempo, fallaría en la misión, y eso significaría ser un esqueleto para toda la vida. Entonces avanzó, diciendo que debían apurarse. So-Hun también quiso seguirlo, pero de repente sintió un fuerte dolor en el tobillo y cayó al suelo. So-Hun se volteó al escuchar un grito y la vio sentada, con el rostro contorsionado de dolor. Ella le pidió que siguiera adelante, diciendo que pronto lo alcanzaría. Pero él se acercó, recordándole que ella misma había dicho que la admisión se cancelaría si llegaban tarde. Dijo que debían ir juntos. Ella dudó, pero antes que pudiera protestar, So-Hun ya había puesto su brazo sobre sus hombros, diciendo que irían juntos. Preguntó si ahora eran compañeros de clase. Ella sonrió, sorprendida por la pregunta, y repitió mentalmente, compañeros de clase. Con su ayuda, ella se levantó. Juntos, siguieron rumbo a la academia. Con el tiempo, 4 alumnos estaban de guardia en las puertas de la venerable Academia de Artes Marciales. Uno bostezó, aburrido, y comentó que eso era todo. Otro chico, sosteniendo el registro de asistencia, dijo que 2 alumnos aún no habían llegado. El responsable del cierre de las puertas afirmó que, según las reglas, las puertas debían cerrarse al amanecer. No habría excusas para quien llegara tarde el primer día. Se llamaba Lee Chan, era el jefe del consejo estudiantil y conocido como el espadachín de los 7 golpes. Comenzó a cerrar la puerta. De repente, escucharon una voz femenina pidiendo que esperaran. Todos se dieron vuelta y vieron a So-Hun y Sek-Yuson corriendo en su dirección. El responsable de cerrar la puerta se detuvo por un momento. Observó a los dos acercándose. El chico con el registro de asistencia confirmó que alguien venía. Cuestionó qué debían hacer. Lee Chan respondió con firmeza. Dijo que las puertas debían cerrarse. La puerta continuó cerrándose mientras So-Hun y Sek-Yuson imploraban que esperaran. Lee Chan gritó que ya estaban atrasados y, por eso, debían regresar. So-Hun exclamó que el sol aún no había salido completamente. Lee Chan respondió a los gritos, afirmando que la decisión era suya. So-Hun pidió disculpas, diciendo que habían enfrentado circunstancias imprevistas y que podía explicar todo. La puerta estaba casi completamente cerrada. Lee Chan declaró que no existe una tumba sin motivo ni persona sin circunstancias personales. Ante eso, So-Hun pensó que, si no entraba, su misión fallaría. Como las cosas habían terminado así, necesitaba actuar. Irritado, llamó a Lee Chan y sugirió que resolvieran eso con una batalla. Afirmó que quien ganara tendría la razón. Lee Chan escuchó esas palabras e interrumpió el cierre de la puerta. Entonces, preguntó si realmente había propuesto una batalla. Quería saber si So-Hun realmente quería enfrentarlo en combate. So-Hun, con firmeza, respondió preguntando si él tenía miedo. Lee Chan abrió completamente la puerta y caminó hacia él. Comentó que esa era una actitud curiosa para alguien que llegó tarde. Dijo que había cambiado de opinión. Uno de los alumnos de la academia observaba la escena y pensaba que cualquier persona sensata habría oído hablar de Lee Chan. Él era el espadachín de los 7 golpes, un talento prometedor que había atraído la atención de todos desde que ingresó a la academia. Consideraba a So-Hun un tonto por no haberse ido en silencio, evitando la derrota. Lee Chan se presentó formalmente y aceptó el desafío. Sek-Yuson,
sorprendido, repitió el título, espadachín de los 7 golpes. So-Hun preguntó si ella lo conocía. Ella respondió que sí, que ya había oído hablar de él, era realmente fuerte. Lee Chan levantó la mano, mostrando los dedos, y declaró que lucharían hasta 5 golpes. Si So-Hun lograba resistir 5 de sus ataques, los dejaría entrar. So-Hun apretó los dientes, convencido de que, siendo él el oponente, 3 golpes bastarían para acabar con todo. Lee Chan preguntó, en tono provocativo, si tenían miedo. Dijo que sus habilidades no parecían coincidir con sus palabras. Sek Yu-Son pensó que, si al menos su tobillo no estuviera herido, quizás podría ayudar. So-Hun permaneció en silencio por un momento. Luego se apartó de Sek Yu-Son, estiró los hombros y fue hacia Lee Chan. Dijo que él debería estar listo para responder por sus palabras más tarde. Sek Yu-Son lo llamó, preocupada, pero él respondió que no se preocupara. Sonrió, seguro de que el objetivo podría manejar eso. Lee Chan, al notar la sonrisa, comentó que esa era la actitud correcta. Informó que él mismo lucharía, no su sirviente. So-Hun, al escuchar eso, se mostró visiblemente preocupado. Lee Chan notó la reacción y preguntó si realmente pretendía prescindir de su sirviente. El esqueleto rió bajito. So-Hun pensó que eso no funcionaría como esperaban. Aún así, tal vez tenía una oportunidad. Solo eran 5 golpes. Asintió hacia el esqueleto y caminó hacia él, entregándole la espada. Lee Chan declaró que también se quitaría la máscara. So-Hun respondió que debería intentarlo, si era capaz. Suspiró, intentando mantener la concentración. Era solo cuestión de soportar 5 golpes. Entonces, sacó la espada de la vaina y adoptó una postura de combate. Lee Chan, sorprendido, preguntó qué estaba haciendo. So-Hun devolvió la pregunta y lo llamó con un gesto de la mano. Lee Chan, al ver su propio reflejo en la hoja del adversario, pensó que él era un idiota pretencioso. Creyó que So-Hun se arrepentiría de eso. Entonces, avanzó rápidamente hacia él. Mientras tanto, So-Hun levantó la espada, listo para el enfrentamiento. Pero de repente, sintió una fuerza aplastante empujándolo hacia el suelo, una presión abrumadora que hacía temblar sus piernas. Lee Chan avanzó con un grito furioso, dejando claro que pretendía aplastarlo. Levantó su espada con la intención de finalizar el combate ahí mismo. So-Hun reconoció el peligro inminente y, en el momento en que la hoja bajó, se lanzó para interceptar el golpe. Las espadas chocaron con fuerza, pero el impacto mostró la diferencia de poder entre ellos. So-Hun fue lanzado hacia atrás, golpeando el suelo con violencia. Irritado, apretó los dientes y golpeó el suelo con el puño. Al levantarse con esfuerzo, notó que Lee Chan ya contaba eso como el primer golpe. So-Hun, por su parte, clavó la espada en el suelo para apoyarse y levantarse. Ya percibía que, en esa condición, no podría bloquear un segundo ataque. El sistema notificó que parte de las artes marciales del esqueleto invocado se estaba transfiriendo a So-Hun. Curioso, miró al esqueleto, preguntándose si eso significaba que sus habilidades estaban siendo heredadas. Gol, el esqueleto, sonrió con aire burlón y pronto su energía se movió hacia So-Hun, transfiriendo un vasto conocimiento y habilidades de un shinobi. Mientras tanto, Lee Chan avanzó una vez más, reprendiendo a So-Hun por distraerse durante el combate. Su velocidad impresionaba incluso a So-Hun, que apenas podía seguir sus movimientos. El ataque vino con precisión, pero, sorprendentemente, So-Hun esquivó con fluidez. Fue en ese instante que se dio cuenta de que su cuerpo reaccionaba solo, como si los movimientos provinieran de una memoria instintiva recién despertada. Con un giro ágil, redirigió la espada de Lee Chan y, en un movimiento fluido, acertó la mano del oponente con una patada lateral. Al aterrizar, silenciosamente contabilizó eso como el segundo golpe. Lee Chan resopló en voz alta, comparándolo con un caracol que aún reacciona cuando es pisado, una provocación clara, pero que ocultaba cierta molestia. So-Hun, observando a distancia, parecía fascinado con el concepto de transferencia de habilidades. Eso era más que útil, era admirable. Sin aviso, Lee Chan desapareció de la vista de todos. Declaró que ese sería el tercer golpe y, en un instante, apareció detrás de So-Hun. El ataque cayó con fuerza, levantando polvo al impactar en el suelo. Confundido, Lee Chan no entendió por qué su golpe no había acertado. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó un sonido a la izquierda. Giró rápidamente la espada, pero So-Hun apareció de entre el polvo, esquivando el ataque con precisión y desapareciendo después. Lee Chan lo llamó rata, irritado por la estrategia evasiva, pero pronto fue atacado por detrás. Aunque logró bloquear, las espadas se cruzaron violentamente otra vez. La fuerza de Lee Chan prevaleció por un momento, haciendo retroceder a So-Hun, pero este pronto regresó con un nuevo golpe. Ambos saltaron hacia atrás,
manteniendo la distancia y estudiándose en silencio. Entre los alumnos que observaban, la sorpresa era general. Muchos no creían que un novato pudiera resistir tanto contra el líder del consejo estudiantil. Lee Chan escuchó los comentarios y se burló de So-Hun, sugiriendo que su valentía era mayor que sus habilidades. Con un movimiento teatral, se quitó la capa y adoptó una postura más agresiva, afirmando que ahora lucharía en serio. So-Hun se frotó el cuello y replicó con cansancio: ya habían ocurrido 5 golpes, el duelo había terminado. Pero Lee Chan no aceptó eso. So-Hun se acercó a Sek Yu-son, diciendo que ya podían irse, el enfrentamiento había terminado. Sek Yu-son, aún sorprendida, se preguntaba internamente cómo So-Hun había logrado mantenerse de pie ante alguien tan temido. Sin embargo, Lee Chan aún no estaba dispuesto a dejarlos partir. Levantó nuevamente la espada, listo para continuar. En ese instante, una nueva presión tomó el aire, mucho más imponente que la anterior. Todos se volvieron al escuchar la voz poderosa del profesor Baxan, que apareció sobre la puerta de la academia. Ordenó que eso terminara, que los dejaran entrar. La orden fue incontestable. Lee Chan suspiró resignado, tomó su capa del suelo y autorizó la entrada de So-Hun y Sek Yu-son. So-Hun se volvió para ayudar a Sek Yu-son a levantarse. Ella comentó, aún impresionada, sobre su desempeño contra alguien tan renombrado. So-Hun respondió con humildad: solo había soportado 5 golpes, no había ganado. Mientras caminaban juntos hacia la academia, él reflexionaba sobre la fluidez de sus movimientos durante la pelea. Se preguntaba por qué la habilidad de transferencia solo se había activado en ese momento. En lo alto de la puerta, el profesor Baxan los observaba con interés. Creía que ese joven solo podría haber venido de un lugar muy específico y peligroso. Sentía el viento soplar más fuerte, cargado con olor a sangre. Miró al sol, que ya emergía por completo detrás de las montañas, y murmuró algo que solo él comprendía. Algún tiempo después, So-Hun finalmente pisó dentro del terreno de la academia. Con una sonrisa discreta, afirmó para sí mismo que lo había conseguido. El sistema interno confirmó: la misión estaba concluida y la maldición del hombre muerto suspendida. Al quitarse la máscara, So-Hun sonrió. Miró a su alrededor y, además de los antiguos edificios tradicionales de la academia, vio un rascacielos moderno. La confusión en sus ojos era evidente. El pensamiento que tuvo lo resumía todo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Un hombre caminaba por un pasillo oscuro, iluminando su camino con una antorcha en la mano. El suelo temblaba levemente, levantando nubes de polvo en el aire. De repente, una rosa apareció en su camino, lo que lo llevó a cubrirse el rostro con la manga y seguir adelante. En cierto punto, una telaraña bloqueaba el paso, pero la quemó con la llama y continuó. Tosiendo por el polvo y aún protegiendo su rostro, finalmente llegó al final del pasillo. Al llegar, se quitó la mano del rostro y se atragantó con una alegría súbita. Delante de él, había una criatura cubierta de piedra. Reconociéndola, comprendió que se trataba del fantasma blanco Raksasa, una figura que hasta entonces creía solo una leyenda. Al observar atentamente la sonrisa tallada en el rostro del monstruo, entendió que ese era el inicio de su viaje hacia la grandeza. Luego, sacó de debajo de su ropa una botella y la lanzó contra la estatua. El recipiente se rompió en pedazos, esparciendo agua sobre el rostro de la criatura. El hombre murmuró palabras rituales, afirmando que Mirun debía ser purificado y que la paz debía regresar. Poco después, se dio la vuelta y corrió rápidamente de regreso por el camino por donde vino. Mientras se alejaba, la piedra que cubría el cuerpo de la criatura comenzó a fragmentarse. El agua corría completamente desde el hocico del Raksasa, y los ojos de la criatura empezaron a emitir un brillo rojo intenso. 2 días habían pasado desde que So-Hun había llegado a la academia. Sentado en un banco, reflexionaba sobre los contratiempos que habían surgido en su plan de vivir una vida despreocupada, gastando monedas de oro sin límite. Aún así, le parecía improbable que eso lo detuviera. Había pasado por demasiadas dificultades para rendirse ahora. Echando la cabeza hacia atrás y mirando al cielo, pensaba en cuánto se había esforzado solo para evitar hacer un esfuerzo real. Se convencía de que lograría graduarse de la academia sin mover un dedo. Con los ojos cerrados, concluía que esa no era una vida común, sino algo digno de un cuento de hadas. En ese momento, una sombra apareció sobre él. Al abrir los ojos, vio a un hombre parado frente a él. Era el profesor Baxan. So-Hun no lo reconoció de inmediato y quiso saber quién era. El profesor respondió de forma enigmática, mencionando que ese era el lugar elegido. So-Hun mostró cautela y preguntó a qué lugar se refería. Baxan confirmó que era exactamente donde él imaginaba. Entonces, So-Hun empezó a preguntarse si ese viejo realmente sabía de su origen coreano. Se cuestionó si el profesor conocía de verdad su procedencia. El hombre explicó que,
aunque estaba enmascarado durante la pelea contra el líder del consejo estudiantil, la energía interna de So-Hun, típica de su tierra natal, era perceptible. So-Hun intentó encontrar una explicación, sospechando que tal vez estaba relacionada con el poder que Gol le había compartido. Rascándose la nuca, asintió con cierta renuencia. El profesor entonces reveló su nombre, Baek-san, un maestro de una academia de artes marciales de gran prestigio. So-Hun, aún intrigado por el motivo de tanto interés por parte del profesor, pensó si la razón sería solo el enfrentamiento con el jefe del consejo. Aunque sin comprender del todo, se inclinó respetuosamente y se presentó como Kim So-Hun. Sin embargo, Baek-san extrañó el nombre, diciendo que, hasta donde sabía, el líder del lugar del que So-Hun decía venir no era del clan Kim. A pesar de eso, mencionó que no le molestaba el uso de seudónimos. So-Hun quiso saber la verdadera razón de tanta atención. El profesor solo rió, diciendo que, para alguien tan joven, demostraba un coraje inusual. Por eso, no había necesidad de formalidades. De forma inesperada, Baek-san liberó una onda de energía que se extendió por el área. So-Hun sintió una presión creciente, sutil como una brisa, pero lo suficientemente intensa para provocarle escalofríos en el cuerpo. El sistema interno que lo acompañaba notificó que ahora podía acceder a una parte del poder de su invocación. La habilidad de inmunidad a la intención de matar había sido activada. Un aura protectora envolvió su cuerpo, neutralizando los efectos de esa presencia hostil. Los escalofríos cesaron, y entonces él, aún atónito, preguntó al profesor qué estaba haciendo. Baek-san mostró un leve asombro y preguntó si So-Hun sentía algo. Él se frotó las manos y respondió que estaban un poco frías. Baek-san tosió torpemente en el puño y comentó, con tono curioso, que realmente era un niño inusual. Informó entonces que el director lo estaba buscando. So-Hun preguntó, sorprendido, si el director lo quería. El profesor asintió y explicó que había un intercambio con la renombrada Academia de Artes Marciales y que el director probablemente quería conocer al nuevo alumno. Luego, se dio la vuelta y sugirió que lo acompañara. So-Hun observó su espalda con mirada irritada, pero terminó siguiéndolo. Mientras caminaban, toda la vegetación detrás del profesor se marchitaba, consumida por su intensa energía. Baek-san condujo a So-Hun hasta el bosque, y al observar el entorno, el joven pensó que jamás imaginaría que la academia tuviera un lugar así. El profesor se volvió ligeramente y preguntó cómo era la atmósfera en el lugar de donde él venía. So-Hun se estremeció ante la pregunta y repitió, dudando, si quería saber cómo era la atmósfera. Baek-san explicó que, tras 70 años, la facción ortodoxa y el culto demoníaco finalmente se estaban uniendo. Quiso saber si las cosas habían cambiado por allá. Comentó que, históricamente, estas dos facciones siempre habían sido enemigas, así que tal unión seguramente fue una decisión difícil. So-Hun reflexionó sobre el hecho de estar ahora del lado ortodoxo, mientras Gol, su aliado, pertenecía a un culto demoníaco. Las palabras del profesor le hicieron entender que los recientes ataques contra Gol provenían de opositores a la unificación. Con eso, la situación comenzaba a aclararse para él. Era evidente que quienes atacaron a Gol no deseaban una alianza entre los cultos demoníacos y la facción ortodoxa, y todo se estaba volviendo cada vez más problemático. Percibiendo el silencio de So-Hun, el profesor sonrió y dijo que no era necesario hablar si él no quería. So-Hun respondió con vacilación que la situación no estaba exactamente bien. Baek-san comentó que eso era normal, ya que incluso las propias facciones ortodoxas de Miram solían entrar en desacuerdos. Sin embargo, su sonrisa desapareció cuando advirtió que So-Hun debía ser más cauteloso en ese lugar. So-Hun se detuvo un momento, reflexionó y agradeció el consejo recibido. Baek-san esbozó una breve sonrisa y declaró que a partir de ese momento él seguiría solo. So-Hun continuó caminando hasta llegar a una casa ubicada en el corazón del bosque. Antes de dejarlo, el profesor mencionó algo importante. Advirtió a So-Hun que no creyera todo lo que el director dijera. So-Hun guardó silencio y siguió su camino sin responder. Unos minutos después, llegó a la residencia del director y se detuvo frente a una placa de piedra con una inscripción que informaba que ese era el lugar donde vivía el director. Suspiró, sonrió y comentó para sí mismo la claridad de esa inscripción. Al acercarse a la entrada, una fuerza extraña e inexplicable lo envolvió. Asustado, se detuvo inmediatamente y se dio cuenta de que la sensación había desaparecido. Curioso, preguntó qué podría ser aquello. De repente, una ventana del sistema apareció frente a él, mostrando un cronómetro. Lo quitó con un gesto y murmuró, confundido, ¿de dónde podría haber venido eso? La voz del director sonó por todos lados, diciéndole que entrara, ya que había llegado hasta allí. So-Hun miró a su alrededor, tratando de entender de dónde venía esa voz, imaginando si alguien estaba escondido por ahí. Entró a la casa y vio al director sentado en la mesa,
escribiendo en un pergamino. El hombre levantó la vista y confirmó su nombre, John. El director afirmó que el culto demoníaco lo había enviado y que lo había estado esperando por mucho tiempo. So-Hun se inclinó respetuosamente, con una leve sonrisa, y se disculpó por no haber ido a verlo inmediatamente después de su llegada. John Ritae dibujó un jeroglífico en el pergamino y afirmó que no era necesario disculparse. Entonces, So-Hun quiso saber por qué quería conocerlo. El director respondió que definitivamente no era solo por curiosidad. Explicó que en la facción ortodoxa de Mirum muchos creían que los miembros del culto demoníaco tenían cuernos y bebían sangre humana. Sin embargo, afirmó que las diferencias entre ambos no eran tan grandes. So-Hun estuvo de acuerdo, diciendo que también pensaba lo mismo. El director sonrió levemente y, mientras tomaba el pergamino, añadió que las personas de la facción ortodoxa creen ser superiores a las del culto demoníaco. Tras colgar el pergamino para que secara, preguntó la opinión de So-Hun sobre eso. Él respondió que esas personas podían pensar lo que quisieran. El director insistió, preguntando si aún así esa libertad de pensamiento podría perjudicar a otras personas. So-Hun se rascó la mejilla y dijo que no estaba seguro, pero creía que no se podía simplemente quitar el derecho a opinar a los demás. El director rió fuerte, haciendo que un viento fuerte soplara por la casa, y comentó que ese mocoso del culto demoníaco estaba protegiendo a la facción ortodoxa. Bajó de un pequeño podio y dijo que tenía un pedido que hacer. So-Hun, receloso, respondió que esperaba que no fuera nada complicado. Con una sonrisa sarcástica, el director afirmó que pedir algo a un mocoso de un culto demoníaco quizás no fuera apropiado a su estatus, pero aún así lo haría. Reveló que quería que So-Hun se convirtiera en el mejor alumno de la academia. So-Hun preguntó si el director no lo escuchaba y preguntó qué significaba ser el mejor alumno. El director respondió que sí, lo había escuchado, pero quería que él alcanzara el primer lugar para enfrentar a los hipócritas de la facción ortodoxa y hacerlos repensar sus actitudes. Poco después, una ventana del sistema apareció frente a So-Hun con una nueva misión. Informaba que el director de la venerable Academia de Artes Marciales, John Ritae, le ofrecía una misión secundaria, convertirse en el mejor alumno entre los novatos. Como recompensa, recibiría una citación especial. Si fallaba, sería maldito con la maldición del hombre muerto. Si rechazaba, perdería una convocatoria. So-Hun apretó los dientes con rabia, pensando indignado dónde estaba tal pedido. Reflexionó sobre todo lo que ya había pasado y se preguntó si tendría opción. El director, al notar su vacilación, preguntó si estaba rechazando. So-Hun rió burlonamente y respondió que no era eso. Presionó el botón de aceptación de la misión y afirmó que, claro, aceptaría. El director sonrió y asintió positivamente con la cabeza, diciendo que sabía que él aceptaría. So-Hun respiró hondo, aún irritado, se inclinó y comentó, con los dientes apretados, que, al fin y al cabo, le estaban encargando encargos para todo. El director observó su mirada irritada y comentó, sonriendo, que era tan modesto que dudaba que hubiera alguien como él entre los talentos de la facción ortodoxa. So-Hun desvió la mirada, pensando que en realidad no era modestia, solo quería ayuda, tanto moral como física. El director agitó la mano, dando por terminada la conversación, diciendo que eso era todo lo que podía hacer. So-Hun estuvo de acuerdo, se despidió y salió de la casa. Mientras se alejaba, el director lo observaba y, recordando algo, se volvió hacia la mesa. Comentó que se había olvidado de preguntar sobre cierto asunto. Miró el pergamino donde, más temprano, había escrito caracteres coreanos. Mientras tanto, So-Hun ya se distanciaba y, frustrado, pisaba fuerte el suelo, pensando que eso podría arruinar su plan. Quería graduarse sin hacer nada y ahora necesitaba convertirse en el mejor alumno. Pasó nuevamente por la placa de piedra y, una vez más, sintió esa fuerza extraña. Se detuvo un momento, pensativo, hasta que apareció una nueva ventana del sistema con un cronómetro y una flecha indicando una dirección. La observó y, cansado, reflexionó que estaba harto de eso. Miró la flecha, suspiró y decidió seguirla de regreso a la academia. Sin embargo, apareció otra ventana del sistema, nuevamente con un cronómetro y nuevas instrucciones. So-Hun suspiró con irritación y murmuró, preguntando si ahora era algún tipo de cazador de tesoros. De repente, pensó que quizás había algo valioso por allí. Si fueran monedas de oro, entonces sería realmente increíble. Con esa idea en mente, siguió la flecha. Durante el trayecto, encontró un pasaje subterráneo. Se maravilló y exclamó, animado, que realmente había tesoros allí. Decidido, continuó avanzando. Empezó a bajar las escaleras, cuando un hombre apareció subiendo. Ambos chocaron,
gritaron, y el hombre terminó cayendo de cabeza por las escaleras. Golpeó con fuerza el suelo y soltó un gemido de dolor. Se levantó lentamente y preguntó a So-Hun quién era y qué hacía un alumno allí. Le ordenó que desapareciera de inmediato. El hombre empezó a mirar alrededor y, en ese momento, una ventana del sistema apareció frente a So-Hun, indicando el fin del tiempo de la misión. So-Hun, decepcionado, notó que el tiempo había terminado. Poco después, la tierra comenzó a temblar violentamente. El hombre maldijo, diciendo que era demasiado tarde, el fantasma blanco había despertado. So-Hun, confundido, preguntó qué quería decir con fantasma blanco. En ese instante, un sonido empezó a resonar desde el túnel subterráneo. El hombre apretó los dientes de miedo. El suelo alrededor de la entrada comenzó a romperse, y pronto un fantasma blanco rompió la pared del túnel. El hombre intentó escapar, corriendo escaleras arriba y gritando, pero el monstruo fue más rápido. Avanzó, clavó su apéndice puntiagudo en el cuerpo del hombre y lo atravesó completamente, haciendo que la sangre brotara. El cuerpo del hombre cayó al lado de So-Hun, que observaba, impactado, lo que acababa de suceder. El monstruo reptó fuera de la tierra y lanzó el cadáver lejos. Luego, gruñó y avanzó contra So-Hun. So-Hun extendió la mano hacia adelante e invocó un segundo esqueleto. La mano del esqueleto emergió del suelo, seguida por huesos que rápidamente se unieron para formar la figura completa. El esqueleto gritó, cerró el puño y atacó al monstruo con el golpe puño del vacío. Sus huesos se rompieron al chocar con el hocico endurecido de la criatura. Enfurecido, el monstruo sacudió su apéndice puntiagudo y golpeó al esqueleto, rompiéndole todos los huesos. Luego, aplastó su cráneo y volvió a atacar a So-Hun. Sin otra opción, So-Hun llamó a su esqueleto especial, Gon Mark II. Los huesos desaparecieron, y el sistema informó que la invocación había sido cancelada. El monstruo ya estaba muy cerca y atacó a So-Hun. Él apretó la mano por reflejo, pero una espina afilada le atravesó la piel. So-Hun apretó los dientes por el dolor y fue lanzado varios metros hacia atrás, cayendo extendido en el suelo. Aún acostado, cerró el puño y miró el cadáver del hombre que estaba cerca. Con la mano temblorosa, tomó su espada, la agarró con firmeza y enfrentó al monstruo, que estaba listo para atacarlo en cualquier momento. So-Hun se levantó lentamente, forzando una sonrisa, y comentó que pensaba encontrar un tesoro allí. Se agachó, tomó un puñado de tierra y dijo que, en realidad, solo había encontrado basura. Gruñendo. Todo su cuerpo temblaba. Sacó la espada de la vaina y preguntó en voz alta por qué el sistema lo había llevado a ese lugar. Fue entonces cuando una aura poderosa lo envolvió. El sistema reportó que So-Hun había recibido parte de los poderes del esqueleto invocado. Al mismo tiempo, una aura oscura comenzó a emanar del monstruo, transformándose en flujos mágicos afilados que se lanzaron hacia él. So-Hun esquivó rápidamente los ataques y, mientras se defendía, corría de un lado a otro. En cierto momento, desapareció entre la cortina de polvo. Un segundo después, apareció de lado, levantando la espada por encima de la cabeza y golpeando el rostro del monstruo. Sin embargo, no causó ningún daño visible. So-Hun quedó extremadamente sorprendido. En el instante siguiente, el monstruo agitó su apéndice y golpeó su hombro con un golpe tan fuerte que lo lanzó hacia un lado. El polvo se levantó con el impacto. Caído en el suelo, So-Hun miró hacia el cielo. Levantó la mano para cubrirse los ojos y entonces gritó, «Vamos, vamos». Apretando el puño, se preparó para la embestida. El monstruo corrió hacia él y saltó para atacar. So-Hun, con un movimiento rápido, levantó su espada y exclamó que no moriría tan fácilmente. El monstruo abrió la boca, mostrando sus garras afiladas, y agitó su pata justo frente al rostro de So-Hun. Pero él logró agacharse a tiempo y comenzó a atacar por debajo. Cortó el vientre de la criatura, que rugió de dolor. El monstruo entonces se detuvo, se giró bruscamente y corrió hacia So-Hun, que ahora estaba detrás de él. So-Hun solo se dio cuenta en el último segundo y logró bloquear el golpe por poco. La fuerza de la criatura era mucho mayor que la suya. Al final, So-Hun fue lanzado de nuevo, cayendo directamente en los arbustos. Su espada se escapó de sus manos. Contuvo la respiración, observando cómo el monstruo se acercaba, y murmuró que todavía estaba vivo. El fantasma blanco fijó la mirada en él y, sin dudar, atacó de nuevo. So-Hun intentó levantarse, pero en ese momento Gol finalmente llegó. El esqueleto avanzó contra el monstruo y le perforó la columna con una espina afilada. La criatura se detuvo, gruñendo de dolor. So-Hun, aún en el suelo, preguntó al esqueleto que había tardado tanto, diciendo que casi moría mientras lo llamaba. Gol respondió con su apodo característico,
y So-Hun declaró que el segundo round comenzaba. El esqueleto miró al monstruo y repitió su apodo en confirmación. Entonces, ambos avanzaron juntos contra la criatura. El monstruo empezó a agitar sus apéndices en todas direcciones, intentando defenderse desesperadamente. So-Hun y Gol se movían con rapidez y precisión, esquivando fácilmente los ataques del enemigo. En un salto sincronizado, ambos avanzaron y cortaron dos ramas del monstruo al mismo tiempo. La criatura gruñó de dolor, y los dos guerreros se posicionaron detrás de ella. Cuando el monstruo se giró para enfrentarlos, So-Hun, con una sonrisa confiada, dejó claro que estaban listos para enfrentarlo con todo. Sin embargo, la criatura solo gruñó, aún tratando de recuperar el aliento, y luego huyó a toda prisa. Pasó corriendo junto a ellos, y So-Hun ordenó a Gol que lo siguiera. Sin dudar, el esqueleto corrió tras el enemigo. Pronto, Gol alcanzó a la criatura, colocándose frente a ella y asestando un golpe con su espada, lo que causó una herida profunda. El monstruo cayó cerca de So-Hun. Este, apretando el puño, declaró que ese ataque era su forma de venganza por el proyecto Mark II. Luego, con una sonrisa decidida, golpeó el cuerpo del monstruo con el puño del vacío, abriendo un enorme agujero en su cuerpo. La criatura rugió por última vez antes de caer muerta al suelo. El sistema informó que el fantasma blanco había sido destruido y que ahora podía ser añadido a la lista de invocaciones. Quedaba al usuario decidir. So-Hun quedó visiblemente sorprendido y, en silencio, se preguntaba si ese ser había sido realmente invocado. La duda flotaba. ¿Qué exactamente era aquello? Poco después, se escucharon pasos viniendo desde un costado del claro. Un profesor se acercaba y preguntaba qué estaba pasando. Los demás también se apresuraron a llegar al lugar, mientras la criatura desaparecía en el bosque con la misma velocidad con que había aparecido. So-Hun, por su parte, aceptó internamente la presencia del fantasma blanco, como si comprendiera el significado de ese momento. Cuando los hombres llegaron y vieron el cadáver del monstruo, manifestaron asombro al darse cuenta de que se trataba de un fantasma blanco de un Raksasa. No podían entender cómo tal criatura había regresado. Los profesores alternaban miradas entre So-Hun y el cuerpo de la criatura. Uno de ellos se acercó al cadáver humano y lo identificó como el del profesor Hon. El director entonces ordenó silencio, y los demás profesores, temiendo su autoridad, obedecieron. Él examinó el cuerpo del monstruo y preguntó a So-Hun cómo había aparecido allí, qué había pasado y si realmente había sido él quien lo derrotó. So-Hun confirmó los hechos, explicando que al escuchar ruidos extraños fue a investigar qué era, y que terminó siendo atacado, sin otra opción que devolver el ataque. El director mostró admiración, destacando que resistir al fantasma blanco era una hazaña considerable. Al examinar nuevamente el cuerpo, cuestionó la presencia del profesor Hon en el lugar. Nadie supo dar una explicación precisa. So-Hun comentó que aparentemente el hombre desmayado era el profesor, pero no sabía cómo ni por qué había salido del suelo. Dijo además que al llegar ya se encontraba en ese estado. El director concluyó que el profesor parecía haber sido víctima de un ataque directo de la criatura, resaltando que por poco no sufrió heridas fatales. Ante esto, decidió que debía ser llevado de regreso a la escuela y que, si surgían dudas, podía buscarlo directamente. So-Hun se inclinó en respeto, aceptó la decisión y siguió rumbo a la academia. Poco después, el profesor Baksan se dirigió al director, expresando su inquietud ante el regreso del fantasma blanco. Resaltó la tragedia ocurrida con el profesor Hon y cuestionó la decisión de simplemente enviar de vuelta al único testigo de los hechos. El director, aumentando el tono, respondió que justamente por tratarse de un niño, no podría tener ninguna conexión con un Raksasa. Afirmó que fue gracias a su acción que la escuela no fue atacada. Baksan, sin embargo, insistió, argumentando que, independientemente de la edad, estaban frente a un fantasma blanco, el peligro era real e indiscutible. El director mantuvo la calma y replicó que, si realmente existiera una forma de invocar un Raksasa, las llanuras centrales ya estarían cubiertas de sangre desde hace mucho tiempo. Baksan permaneció en silencio. El director entonces ordenó a los otros profesores que aseguraran que no hubiera pánico entre los alumnos. Todos se inclinaron respetuosamente y comenzaron a cumplir sus funciones. Mientras tanto, So-Hun permaneció en medio del bosque, donde Gol regresó junto a él. So-Hun comentó que, aunque parecía no haber cometido ningún error, aún sentía que sus entrañas se estremecían. Recordó al monstruo y reflexionó sobre el hecho de poder invocarlo ahora. Extendió la mano al frente y realizó la llamada. El sistema confirmó la invocación de un fantasma blanco. Pronto, la arena del suelo comenzó a levantarse, moldeándose en el aire en forma de huesos. La silueta de un esqueleto emergió del polvo, que poco a poco se disipó, revelando la figura real de un fantasma blanco. La criatura gruñó a So-Hun, que levantó el dedo índice a los labios, ordenando silencio. De inmediato, el monstruo obedeció,
y So-Hun, sorprendido, constató que realmente podía controlarlo. Con una sonrisa, posó la mano en el hombro de Gol y comentó que él debía darle la bienvenida al nuevo recluta. Gol respondió solo con una mirada, y luego, con pasos pesados, se acercó al fantasma blanco, extendiendo la mano. El monstruo gruñó de nuevo, pero Gol lo golpeó en el rostro con fuerza y le lanzó una mirada furiosa. Sin decir nada, comenzó a patear los huesos del esqueleto. So-Hun advirtió que no debían pelear ni causarle más problemas. Gol solo asintió, pero continuó golpeando la cabeza del monstruo. So-Hun se estiró y comentó que las clases comenzarían al día siguiente y que estaba agotado. El fantasma blanco, finalmente, tocó la mano de Gol, y So-Hun señaló al monstruo, declarando que a partir de ese momento él sería el Gol Mark II. Luego, canceló la invocación, y el esqueleto del Gol Mark II se deshizo en el aire. Entonces, preguntó a Gol, con una sonrisa, si regresarían. Gol se estremeció y permaneció en silencio. So-Hun notó su excitación y se dio vuelta, pero Gol desvió la mirada bruscamente y comenzó a buscar algo alrededor. So-Hun preguntó si había hecho algo. Gol pareció nervioso, y poco después So-Hun regresó al dormitorio. Al entrar, miró al techo, donde partes del concreto estaban cayendo. Notó un agujero y se preguntó qué significaba eso. Volvió la mirada hacia Gol, que se esquivó, mostrando culpa. So-Hun comenzó a gritar indignado, mientras Gol, avergonzado, murmuraba su apodo. Algún tiempo antes, Gol estaba sentado junto a la cama cuando escuchó la voz de So-Hun llamándolo. Sin dudar, respondió al llamado y, con un movimiento rápido, abrió un agujero en el techo y subió hasta el tejado. Poco después, corrió hacia la voz de So-Hun y saltó desde el edificio. Al enterarse de lo ocurrido, So-Hun suspiró, intrigado sobre cómo era posible eso. Se acostó en la cama y miró el agujero en el techo, a través del cual se veían la luna y el cielo nocturno. Observó la luz de la luna y se preguntó qué era eso. Al concentrarse, notó una hoja volando en su dirección a gran velocidad y exclamó asustado si aquello era realmente una hoja cortante. Gol reaccionó a tiempo, asestando un golpe que desvió la hoja, haciéndola clavarse en el techo. So-Hun entonces notó que había una nota sujeta al mango de la hoja y se preguntó qué era eso. Sacó la hoja, despegó el billete y leyó el contenido, que decía que debía ir al fondo del dormitorio esa noche, después de que se apagaran las luces. Confuso, se preguntó cómo debía interpretar eso. Miró a Gol y preguntó si eso no parecía una carta de amor. Gol asintió en acuerdo. So-Hun se acostó de nuevo y comentó con sarcasmo que no era un perro para venir siempre que lo llamaran. Afirmó que no iría a ningún lado. Poco después, se durmió, y Gol, sentado junto a la cama, también se quedó dormido. Fuera del dormitorio, una chica observaba todo desde lo alto de un árbol. Reflexionaba que la hora del encuentro había pasado hace mucho tiempo. Se quitó la capucha, pensativa, y concluyó que, aunque el joven fuera un líder de culto, aún no podía convertirla en la líder del escuadrón de la luna llena. Sentía que sus expectativas habían sido, una vez más, en vano. La mañana llegó, y So-Hun se dirigió a la clase, reflexionando que ese mundo era realmente diferente. Mientras observaba a los alumnos de la academia, sintió cierta nostalgia apoderarse de él. Al mirar a su alrededor, esbozó una sonrisa al reconocer elementos que le parecían familiares, provenientes del mundo que extrañaba. Subió las escaleras y entró al edificio, dirigiéndose al segundo piso. En el pasillo, se encontró rodeado de estudiantes que llenaban el espacio con voces y movimientos animados. Siguió su camino con una sonrisa, observando atentamente los rostros a su alrededor. Notó un letrero en la puerta de una de las aulas y le pareció curioso que hasta allí hubiera señales parecidas a las de su antiguo mundo. Sonrió de nuevo y se preguntó quién habría sido responsable de eso. Al asomarse por la ventana de la puerta, vio que uno de los alumnos ocupaba el lugar del profesor. Pensó, con cierto desdén, que esos chicos ya estaban causando problemas desde el primer día. Parecían ansiosos por ser reprendidos. El estudiante dentro del aula se presentó en voz alta como Noah, proveniente de Western Liang. Tocándose la sien con el dedo, declaró que todos debían cuidarse a sí mismos, pues a partir de ese momento él estaría a cargo. Los demás alumnos lo miraron, sorprendidos, mientras uno suspiraba con una sonrisa, y los otros seguían escuchándolo, sin entender muy bien sus palabras. Aún así, Noah dejó claro que cualquiera podría desafiarlo, si quisiera. Fue entonces cuando So-Hun abrió la puerta y entró en la oficina. Pensó, con cierto divertimiento, que ese chico era adorable y que siempre había sido interesante estar cerca de él. Con un suspiro, sacó un libro de texto de entre sus ropas y le dio en la cabeza a Noah con él, diciéndole que se sentara y reflexionara sobre su actitud. La reacción de los alumnos fue inmediata. Todos quedaron asombrados y comenzaron a susurrar entre ellos. Muchos se preguntaban si ese joven era realmente el profesor,
ya que parecía demasiado joven para eso. So-Hun entonces se dio cuenta de que, en ese mundo, era considerado un alumno, y rió al notar que ciertos hábitos antiguos aún estaban presentes. Noah, por su parte, se levantó lentamente y preguntó si eso era un desafío. Afirmó que, como guerrero de Western Liang, no podía rechazarlo. Rasgando sus propias ropas, declaró que su sangre había estado hirviendo desde el primer día. So-Hun suspiró, intentando explicar que esa no era su intención. Sin embargo, Noah ya había asumido una posición de combate y lo invitó a atacar. Poco después, se lanzó hacia adelante, asestando un golpe letal con el cuerpo desnudo. Uno de los alumnos se levantó de repente y exclamó, entusiasmado, que el tradicional inicio de semestre de la renombrada Academia de Artes Marciales finalmente había comenzado. Señaló que el primer luchador era un descendiente directo del gran Mo de Western Liang, mientras que el segundo era solo un novato sin raíces que fingía ser profesor. Ante el puño de Noah a punto de golpearlo, So-Hun reaccionó rápidamente, esquivando el ataque y pensando que ese chico era un completo idiota. Si no tenía cuidado, realmente acabaría muerto por él. Noah avanzó de nuevo para atacar, haciendo un movimiento con la mano. So-Hun, sin embargo, se agachó a tiempo, esquivando el golpe con agilidad. Irritado, Noah exigió que dejara de esquivar y luchara como un verdadero guerrero. So-Hun se mostró aprensivo al darse cuenta de que estaba tratando con alguien claramente loco. El adversario lanzó otra embestida, pero el sistema informó a So-Hun que él había recibido parte de los poderes del esqueleto invocado. Se trataba de la transferencia de habilidades marciales. Rápidamente, se movió hacia un lado, y Noah, sin poder detenerse a tiempo, terminó golpeando una mesa. Sorprendido por la velocidad del oponente, Noah se giró para contraatacar. Sin embargo, So-Hun notó algo detrás de él y, sin dudar, corrió entre las filas de pupitres. Se sentó en su silla justo en el momento en que Noah, confundido, preguntó por qué no había aprovechado la oportunidad para atacarlo. Antes de que pudiera reaccionar, el profesor apareció y le dio en la cabeza a Noah con un libro, preguntándole si pretendía destruir todo en el primer día. So-Hun suspiró y sonrió, concluyendo que eso era un buen ejemplo de karma. La clase entonces comenzó. El profesor inhaló profundamente y dijo, con voz firme, que estaba feliz de conocerlos. La intensidad de su discurso causó una presión perceptible entre los alumnos. Luego afirmó que escribiría su nombre en la pizarra. Como castigo, Noah fue colocado sentado a su lado, sujetando la mesa rota. Todos los alumnos permanecieron inmóviles, esperando ansiosamente. El profesor levantó la mano, haciendo flotar la tiza en el aire, y escribió su nombre con tanta fuerza que la tiza se rompió. Se presentó como Bakmu-Yuson, el supervisor de esa clase durante el año lectivo. Algunos alumnos ya habían oído hablar de él, otros no. Uno de ellos murmuró, encantado, que eso era increíble. El espadachín del pico de las montañas blancas, después de todo, sería su tutor. La chica frente a él se dio vuelta y quiso saber si realmente era todo eso. La respuesta llegó con orgullo. Bakmu-Yuson era uno de los 100 maestros elegidos de las llanuras centrales, un gran honor para cualquier alumno. Las reacciones fueron de entusiasmo, con exclamaciones animadas que resonaron por la sala. El profesor entonces pidió que todos olvidaran todo lo que habían aprendido fuera de la academia. Afirmó que debían reiniciar su formación o enfrentarían la muerte. La atmósfera en el aula se tensó de nuevo, y muchos se pusieron visiblemente nerviosos. Un alumno, curioso y temeroso, levantó la mano y preguntó por qué estaban en el Pico Maung. El profesor respondió que tal vez ya habían oído hablar de un incidente reciente en los terrenos de la academia, la muerte de un profesor. El alumno inmediatamente bajó la mano, y los murmullos aumentaron. La duda flotaba en el aire. Caminando entre los pupitres, Bakmu-Yuson dijo que la investigación aún estaba en curso y que el responsable sería castigado. Deteniéndose junto a la mesa de So-Hun, le lanzó una mirada directa. Con una sonrisa calmada, comentó que realmente le gustaría tenerlo en su clase y que estaba satisfecho de que hubiera ocurrido así. Poniendo la mano en su hombro, habló en tono bajo que, a partir de ese momento, le tocaría decidir si viviría o moriría. So-Hun se inquietó, impactado por la idea de que un profesor hablara de esa manera a un alumno. La mirada entre ambos se mantuvo por unos segundos hasta que el profesor volvió al centro del aula. Dijo a todos que la academia no era solo un lugar de entrenamiento, sino también un sitio donde se separaba el trigo de la cizaña. Afirmó que allí sería el inicio de ese viaje. Volviéndose hacia los alumnos, anunció que debían elegir un monitor. Los más activos sonrieron ante la oportunidad. El profesor informó que no importaba el método de elección, pero que al final debía ser comunicado el resultado. Así, la clase fue oficialmente terminada. So-Hun permaneció en su lugar, cauteloso, reflexionando sobre todo lo que acababa de suceder. So-Hun comenzó a balancearse suavemente en la silla,
distraído con sus propios pensamientos. Reflexionaba que, por culpa del director y del curador, ya no podría vivir tan despreocupadamente como deseaba. Aún así, recordaba que, en Corea, ya había pasado por muchas situaciones difíciles, tanto como alumno como profesor, y sabía que volvería a sobrevivir. Continuó balanceándose, ahora de forma más exagerada, hasta que perdió el equilibrio y empezó a caer. Soltó un grito de susto, pero fue salvado por Sek Yu-son, que detuvo la silla con el pie antes de que cayera. Con calma, ella empujó la silla de vuelta a su posición correcta, mientras él aún temblaba del susto. Después de recuperar el aliento, agradeció a la persona que lo había salvado, pero su sonrisa desapareció tan pronto como vio quién estaba frente a él. La chica lo miró directamente a los ojos y preguntó si era él. So-hun frunció el ceño, intentando entender de qué hablaba, y pronto se dio cuenta de que aún buscaba al hombre de la máscara. Ella se inquietó con el silencio y exigió una respuesta, preguntando si era con él con quien había venido a la academia. Él preguntó si realmente no lo reconocía sin la máscara, lo cual sería hasta mejor, ya que su presencia le incomodaba. Con frialdad, le preguntó de qué exactamente estaba hablando. Ella, confundida, volvió a preguntar, incrédula, si ese hombre enmascarado no era él. Cuando mencionó la máscara nuevamente, él cortó el asunto con una disculpa, afirmando que probablemente ella se había confundido. Ella lo observó con más atención, aún sin creerlo, y concluyó en silencio que tal vez realmente estaba equivocada. So-hun se alejó, diciendo que no quería ser molestado más por ella. La chica, que ya había extendido la mano para tocarlo, dudó en el último instante y retrocedió. Pensó que un hombre tan grosero jamás podría ser la persona que buscaba. Luego, se dio la vuelta y se alejó. Poco después, un compañero sentado delante se volvió hacia él, saludando con la mano. Se presentó como Yu-son, proveniente de Hebei. So-hun correspondió el gesto, extendiendo la mano y diciendo que era Kim So-hun. Yu-son se mostró confundido con el gesto y preguntó por qué había hecho eso. So-hun retiró la mano, dándose cuenta de que el apretón de manos no era una costumbre común allí. Al fin y al cabo, estaban en Miram. Yu-son entonces quiso saber si él también estaba interesado en ser monitor. La reacción de So-hun fue de extrañeza, preguntando el motivo de esa pregunta. Yu-son se disculpó y explicó que el cargo de monitor garantizaba 2 mitades adicionales en los puntos finales, pensando que por eso él estaría interesado. Al escuchar eso, So-hun abrió los ojos, sorprendido por la información. Su reacción fue tan espontánea que Yu-son lo notó y le preguntó si de verdad no lo sabía. Por lo visto, todos allí ya estaban enterados. So-hun sonrió, considerando que, si asumía el cargo, tendría grandes posibilidades de quedar en primer lugar en el ranking. Pensó que se arrepentiría si no aprovechaba la oportunidad y se convertía en el mejor de la clase. Con eso en mente, golpeó con fuerza la palma de su mano sobre la mesa. Luego, se subió sobre ella, llamando la atención de todos a su alrededor. Dijo en voz alta que, si había otros interesados en el cargo de jefe, que lo siguieran hasta la azotea. Poco después, todos los alumnos de la clase estaban reunidos en la azotea del dormitorio, preparados para un duelo. So-hun se posicionó frente a Noah, listo para luchar. Yu-son, entusiasmado con la situación, explicó las reglas. Los duelos serían individuales, y los ganadores se enfrentarían entre sí, hasta que el más fuerte fuera elegido como monitor. Consideraba ese el mejor método para descubrir quién era digno del puesto. So-hun mostró respeto al oponente, pero pidió a Yu-son que acelerara el proceso, porque tenía hambre. Yu-son presentó el enfrentamiento como un verdadero maestro de ceremonias. Dijo que el misterioso novato Kim So-hun se opondría al descendiente del gran Mao de Western Liang, Noah, el mismo que había rasgado el uniforme el primer día. La batalla entre los dos candidatos al puesto de jefe finalmente comenzó. La multitud de estudiantes empezó a vibrar de emoción, animando a sus luchadores favoritos. Noah, tomado por un súbito ímpetu de energía, gritó con confianza. Se agarró los pantalones y, con un gesto brusco, los rasgó por completo, revelando su atrevido calzoncillo con estampado de tigre. So-hun se estremeció ante la escena, perplejo. Pensó, indignado, ¿qué clase de fetiche es este? ¿Por qué está rasgando la ropa otra vez? Sin perder tiempo, Noah se lanzó sobre él como una bestia salvaje, arrojando un poderoso puñetazo. So-hun, sin embargo, bloqueó el ataque con firmeza. Con una leve sonrisa, miró a su oponente a los ojos, ahora llenos de determinación. Reunió fuerza en las piernas, impulsó el cuerpo con vigor y corrió directamente contra Noah. Gritó que ahora era su turno. El golpe fue directo, un puñetazo limpio y certero, que lanzó a Noah varios metros hacia atrás. Los alumnos alrededor quedaron en shock ante la escena inesperada. Ni el propio So-hun esperaba que el impacto fuera tan fuerte. Pensó que el poder de ese golpe era simplemente increíble. Noah,
tambaleante, emergió entre la cortina de polvo que se levantó con su caída. So-Hun, curioso, preguntó si la pelea había terminado. Noah, intentando mantenerse en pie, respondió con esfuerzo que aún no había acabado. Al fin y al cabo, los luchadores de Eastern Yang no se rinden antes del último ataque. Pero, antes siquiera de continuar, perdió el conocimiento y cayó al suelo. La multitud estalló en aplausos. So-Hun miró a los otros candidatos, que aún esperaban en la esquina de la azotea. Contó rápidamente y notó que quedaban 6. Suspirando con aburrimiento, anunció que ya estaba cansado de todo eso. Si querían pelear, que vinieran todos de una vez. Hizo un gesto con el dedo, llamándolos en su dirección. Los otros concursantes, ya irritados, estallaron de furia y lo atacaron en conjunto. Pero So-Hun reaccionó con precisión. Bloqueó los golpes, contraatacó con patadas poderosas y lanzó a varios por los aires. En poco tiempo, se encargó de todos. Pasaron unos minutos. El cielo se cubrió de nubes y una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la azotea. Bajo la tormenta, los candidatos derrotados yacían esparcidos. So-Hun era el único de pie. La multitud gritó con entusiasmo. Con entusiasmo, Yu-Son anunció que el nuevo presidente de la clase era Kim So-Hun, el enigmático novato que había derrotado a todos los rivales. Algunos alumnos comenzaron a ayudar a los derrotados a levantarse. So-Hun observó que, a pesar de la pelea, los jóvenes aún tenían fuerzas, mientras que él ya estaba agotado. Aún así, regresó al grupo y, con firmeza, declaró que, como presidente de la clase, trabajaría por el bien de todos. Los compañeros quedaron encantados con la actitud. Parecía alguien accesible, fácil de tratar. Pensaron que sería sencillo hablar con él. So-Hun, por su parte, pensó que los puntos extra harían que sus futuras tareas fueran mucho más fáciles. Con 2 invocaciones de bonificación, las misiones serían casi simples. Pero, de repente, algo interrumpió sus pensamientos. Una hoja voló en su dirección. Por reflejo, se apartó a tiempo, y la hoja se clavó en el suelo, vibrando con fuerza. So-Hun inmediatamente miró hacia donde había venido el ataque. El sol empezaba a aparecer entre las nubes, y fue en ese momento que vio a un grupo acercándose. Al frente de ellos caminaba un joven imponente, el presidente de la clase del segundo grupo de novatos. Su nombre era Mo Yong-Hu. Detrás de él venían sus amigos, todos con un excelente porte físico. So-Hun pasó la mano por el rostro para apartar el sudor. Yu-Son, a su lado, preguntó al joven llamado Mo Yong-Hu qué hacía allí. Mo Yong-Hu respondió, con desdén, que había oído hablar de una forma interesante de elegir a un líder y vino a echar un vistazo. Pero, al observar la escena, añadió que allí solo había basura, nadie digno de su atención. Se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras de la azotea, diciendo que hasta había perdido el humor. En ese preciso momento, una nueva hoja voló rozando cerca de él y se clavó en la pared al lado. So-Hun le gritó, furioso, diciendo que el único basura allí era él mismo. Lo desafió a subir a la azotea y prometió enseñarle buenos modales. Mo Yong-Hu giró el rostro lentamente, con una sonrisa burlona en los labios. Después de eso, quedaron cara a cara, mientras una multitud de espectadores se reunía alrededor. Mo Yong-Hu sonrió y, llamando al oponente rata vulgar, comentó que sería mejor para él no meterse en problemas. So-Hun, por su parte, se giró hacia el público y preguntó, con desdén, qué tipo de tontería estaba diciendo esta vez. Luego, lanzó una mirada hacia las cajas donde estaban almacenadas las armas y pensó que ese lugar se asemejaba a una selva, donde solo sobreviven los más fuertes. Se dirigió hacia las cajas, tomó una espada, la desenvainó y concluyó que, si alguien se dejaba humillar allí, sería devorado de inmediato. Con esos pensamientos, se lanzó al ataque. Los aliados de Mo Yong-Hu intentaron intervenir, pero fueron detenidos por un simple gesto de su mano. Inmediatamente, todos se congelaron. Mo Yong-Hu entonces se quitó la capa con calma, mientras So-Hun avanzaba hacia él. Observó al enemigo y concluyó que, como era de esperarse de alguien despreciable, no tenía autocontrol alguno. Lanzó la capa a uno de sus amigos, mientras So-Hun levantaba la espada, preparándose para el combate. Mo Yong-Hu analizó los movimientos y creyó que ese sería el golpe inicial. Logró esquivar, pero, sorprendentemente, la hoja de So-Hun pasó peligrosamente cerca de su rostro, obligándolo a esquivar de nuevo. Al observar el arma, se dio cuenta de que So-Hun era más rápido de lo que había previsto. A partir de ahí, So-Hun comenzó a lanzar una serie de ataques con facilidad, manejando la espada con habilidad, mientras Mo Yong-Hu solo se limitaba a esquivar. Tras evitar otro golpe, reflexionó, sorprendido, que nunca había enfrentado una técnica de espada como esa. Cuando So-Hun atacó una vez más, Mo Yong-Hu se concentró, saltó para evitar el golpe y cayó a cierta distancia. Al mirar a los estudiantes que presenciaban la pelea, percibió que sería una vergüenza ser derrotado frente a ellos. Con eso en mente,
corrió hacia la espada que estaba clavada en la pared, dejada allí por So-Hun, y decidió que no podía permitir que eso sucediera. Agarró el mango del arma, la sacó de la pared y rió. Luego apuntó la hoja hacia So-Hun, dando a entender que él no debió habérsela entregado. So-Hun corrió hacia él y preguntó la razón del salto anterior. Levantando la espada, Mo-Yong-Hu se preparó para responder con acero, dejando claro que le parecía arrogante que So-Hun aceptara un duelo contra él. So-Hun apretó los dientes y atacó, haciendo que las hojas chocaran, produciendo chispas. Mo-Yong-Hu apenas podía mantenerse de pie ante el impacto, notando que los golpes del adversario tenían la fuerza bruta de un hacha, algo que nunca había presenciado. Poco después, So-Hun guardó momentáneamente la espada y giró el cuerpo, afirmando que bloquearía el próximo golpe. Ante eso, Mo-Yong-Hu se mostró sorprendido. So-Hun entonces lanzó un ataque con toda su fuerza. Aunque Mo-Yong-Hu logró detener el golpe, no soportó el impacto y cayó de rodillas. Aún así, seguía sujetando la espada con dificultad hasta que sus manos comenzaron a temblar. So-Hun levantó nuevamente la hoja y, provocándolo, insinuó que debería intentar bloquear una vez más. Mo-Yong-Hu se dio cuenta de que eso sería imposible. Acto seguido, So-Hun ejecutó un golpe final y rompió la hoja de Mo-Yong-Hu en varios pedazos. Sin alternativa, soltó la espada destruida y enfrentó la hoja enemiga frente a sí. So-Hun lo observaba en silencio, mientras los amigos de Mo-Yong-Hu presenciaban la escena con asombro. Entre ellos, Yu-Son, visiblemente sorprendido, reconoció la victoria de So-Hun. Levantó las manos al aire con entusiasmo y gritó que el presidente de la clase había ganado. Los demás alumnos también celebraron, mientras los amigos de Mo-Yong-Hu corrían para ayudarlo. So-Hun, mostrando desagrado, llamó a Mo-Yong-Hu y le advirtió que, de ahora en adelante, debía tener más cuidado con sus palabras. Mo-Yong-Hu desvió la mirada, visiblemente irritado. Enseguida, So-Hun anunció a sus compañeros que se marcharían. Todos corrieron tras él, pidiéndole que los esperara. Pasó el tiempo. So-Hun comenzó a bajar las escaleras, cuando oyó los pasos de Yu-Son acercándose. Se dio la vuelta y notó que Yu-Son estaba exhausto. Tan pronto como lo alcanzó, Yu-Son recuperó el aliento y preguntó si podían almorzar juntos. So-Hun aceptó y quiso saber dónde quedaba el comedor. Yu-Son, sonriendo, le pidió que lo siguiera, pues él lo llevaría allí. Al salir del edificio escolar, So-Hun aprovechó para hacer una pregunta. Quería confirmar si el chico del tejado los había llamado basura. Yu-Son se rascó la nuca, dudoso, y So-Hun pronto preguntó si él pertenecía a la familia real. Yu-Son se mostró sorprendido y respondió que eso no era cierto, explicando que el chico era, en realidad, del clan Mon, uno de los 5 grandes clanes. So-Hun lo miró sin expresión, mientras Yu-Son insistía en que no podía decir que nunca había oído hablar de ellos. Él afirmó que, de hecho, no los conocía, y quiso saber qué tipo de clanes eran esos. Yu-Son, sorprendido, le preguntó de dónde venía, pero So-Hun no respondió. Yu-Son continuó diciendo que existían varias asociaciones influyentes en las llanuras centrales de Miram. Entre ellas, había otras 9 grandes facciones. Además, explicó que había 5 grandes clanes que se originaron de los 5 grandes guerreros. Estos clanes tenían un origen noble en las llanuras centrales y eran considerados los más poderosos. So-Hun entonces preguntó si el chico del tejado había nacido con una cuchara de oro en la boca. Yu-Son no comprendió la metáfora, y So-Hun, irritado, comentó que no era de extrañar que fuera tan arrogante, había vivido como un aristócrata, sin ensuciarse jamás los pies. Yu-Son rió y asintió. So-Hun entonces preguntó sobre el propio Yu-Son y su clan. Al ser cuestionado, Yu-Son se rascó la parte trasera de la cabeza con cierta vergüenza y respondió que, hace mucho tiempo, su clan fue fuerte y respetado. Frustrado, continuó caminando. So-Hun lo observó, movió la mano y le dio una leve palmada en la cabeza. Yu-Son se frotó el lugar, mientras So-Hun le aconsejaba que no se desanimara, afirmando que él era genial, lo que significaba que su clan también lo era. Sorprendido por sus palabras, Yu-Son sonrió tímidamente y asintió. So-Hun pensó que, con su experiencia escolar, ya podía afirmar que los niños privilegiados siempre acababan metiéndose en líos. Y, ahora que él era el presidente de la clase, necesitaba descubrir si había alguien así entre sus compañeros. So-Hun preguntó si había alguien en la clase que perteneciera a uno de esos clanes famosos. Yu-Son respondió que no, y explicó que, precisamente por eso, los demás estudiantes de la academia llamaban a su clase la tercera clase. So-Hun exclamó, sorprendido, y preguntó el motivo. Sin embargo, no se mostró impresionado, diciendo que eso no le sorprendía en absoluto. Yu-Son quiso saber qué significaba eso. So-Hun entonces se giró y respondió que, en realidad, no importaba mucho,
solo pensaba que esa clase realmente no demostraba habilidades excepcionales. Ni el chico que había rasgado el uniforme escolar el primer día, ni el grupo de candidatos a monitores reunidos en el tejado mostraban gran potencial. Poco después, llegaron al comedor, y So-Jun recordó a todos que necesitaban comer. Mientras tanto, en otro punto de la academia, en la sala de entrenamiento, un hombre estaba sentado en una silla, esperando. La puerta del lugar se abrió, y varios jóvenes entraron al pasillo, colocándose en fila frente a él. El hombre los felicitó por su admisión, y ellos se inclinaron, agradeciendo formalmente. Al observar con más atención, sus ojos se fijaron en uno de los alumnos, Mo Yong-Hu, con el rostro herido. Lo miró con severidad y comentó que era un débil, cuestionando cómo alguien así pudo haber sido nombrado monitor. Mo Yong-Hu se inclinó respetuosamente y pidió disculpas. El hombre se levantó lentamente de la silla, tomó su espada y comenzó a caminar hacia él. Mo Yong-Hu empezó a sudar, claramente nervioso con su aproximación. Antes de que hablara, el hombre lo interrumpió, diciendo que no importaba su identidad, lo que importaba era haber sido derribado siendo alguien del gran clan Moyong. Las gotas de sudor caían por el rostro y el cuerpo de Mo Yong-Hu, goteando al suelo mientras temblaba de miedo. Luego, cayó de rodillas ante el hombre y, llamándolo hermano mayor, pidió perdón. El hermano desenvainó la espada y la clavó en el suelo, la hoja enterrándose justo delante de la cabeza de Mo Yong-Hu. Después, se agachó y le dijo que le daría una oportunidad más. La pregunta entonces fue lanzada: ¿sería capaz de aprovechar esa nueva oportunidad? Mo Yong-Hu lo miró fijamente y respondió que sí, que sin duda lo haría. El hermano mayor se levantó y se acercó aún más, inclinándose hasta su oído para susurrarle que, muy pronto, tendría lugar la ceremonia de iniciación. Le advirtió que, en esas ocasiones, siempre ocurren accidentes, a veces alguien termina con un brazo o una pierna cortada. Al oír eso, Mo Yong-Hu abrió los ojos de par en par, entendiendo exactamente el tipo de mensaje que se le estaba transmitiendo. Con el rostro bañado por el sol, el hermano envainó la espada y, sonriendo levemente, dijo que Mo Yong-Hu debía afrontar cualquier situación, pasara lo que pasara. Después de esas palabras, se dio la vuelta y se fue, aún con la misma sonrisa en los labios. Y hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.